Listo. Muy bien, buenas noches, colegas. Soy la doctora Adriana Mariscal, directora del Comité de Rehabilitación Pediátrica del AMLAR. Saludo con afecto a todos los fisiatras y residentes que nos acompañan esta noche. En virtud al cumplimiento del programa de educación continua, nuestro comité tiene el agrado de presentar al doctor Omar Baños Mejía con la conferencia Ventilación Mecánica para el médico rehabilitador y su implementación en el paciente neuromuscular. El doctor Omar Baños es especialista en medicina de rehabilitación por parte de la UNAM. Cuenta con la alta especialidad en rehabilitación pediátrica, como también en rehabilitación pulmonar. Es coordinador adjunto del curso de alta especialidad en rehabilitación pulmonar pediátrica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es tutor clínico, profesor titular de la alta especialidad. Es experto en el manejo de pacientes críticos respiratorios y en protocolos de rehabilitación pulmonar. Cuenta con diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Y bueno, solamente es un breve resumen del extenso currículum del doctor Omar Baños, por lo que es un placer para nosotros, querido doctor, contar con su presencia esta noche. Le cedemos los micrófonos para su presentación, doctor. Son muy amables, es un placer nuevamente estar ante ustedes para abordar un tema de cierta complejidad, sobre todo para algunos colegas que nos enfrentamos a pacientes muy críticos y que forman parte de nuestra actividad de que día a día debemos demostrar ser capaces de favorecer la progresión y optimizar las condiciones de nuestros pacientes desde el punto de vista de la rehabilitación. Entonces, intentaré dejar ante ustedes un conocimiento práctico, como siempre, para poder implementarlo en el beneficio de nuestros pacientes de todas las edades, tanto pediátricos como pacientes en edad adulta. Entonces empezamos con este tema, con mucho gusto. Miren ustedes, los componentes de ventilación, los componentes básicos en cuanto a la implementación de nuestros protocolos de manejo en pacientes ventilados. Bueno, podemos abordar, pues, en primer lugar, las indicaciones en las que vamos a enfrentarnos a una condición de esta naturaleza. Pues son pacientes, por ejemplo, que tienen componentes de deterioro desde el punto de vista neurológico. Por supuesto, pacientes neuromusculares en fase aguda, un componente de deterioro crítico que requiere, pues, la implementación de un apoyo de esta naturaleza. Pacientes con patología musculoesquelética, trauma, patología crónica, no nada más relacionado a un componente neuromuscular, algún paciente traumatizado, algún paciente con inestabilidad de la caja torácica. También puede ser viable apoyarlo con este tipo de componentes. Patología cardíaca inestable, pacientes que hacen un componente de daño agudo, pues es necesario brindarles el apoyo a través de este tipo de estrategias. Paciente con diabetes descompensada en fases graves, pues también requiere ventilarse. Entonces, podemos resumir las indicaciones enfocadas en insuficiencia respiratoria clínica o apnea, con o sin hipoxemia, o retención de dióxido de carbono, secundario a alteraciones neurológicas, coma con alteraciones de los reflejos de protección de la vía aérea, patología que genera gran componente de hipertensión intracraneal, estados epilépticos resistentes al tratamiento, paro cardiorrespiratorio desde el punto de vista circulatorio, pacientes en shock cardiogénico o vasogénico, insuficiencia cardíaca severa. En otros casos, pacientes posoperados de cirugía mayor que requieren un soporte en la fase de recuperación o que han demostrado un deterioro en las primeras horas posterior a la cirugía, pues se les apoya con un componente de ventilación. O pacientes que requieren sedación profunda para técnicas o procedimientos invasivos. La ventilación mecánica se divide en dos condiciones. La no invasiva, que puede incluir el apoyo con interfaces y implementos que van a resolver sobre todo las resistencias de la vía proximal, aunque hay implementos que no nada más resuelven las resistencias de la vía proximal, sino tienen la capacidad de mantener una reserva respiratoria, es decir, favorecer que el pulmón
no se deplete al exhalar, el pulmón no deje de mantener un volumen estable al exhalar, que son los ventiladores no invasivos que monitorean el volumen corriente, que tienen estrategias un poquito más avanzadas que los ventiladores no invasivos comunes, que son los de presión fija o de soporte fijo, que son más sencillos. Y hay otros ventiladores también de alta gama, desde un punto de vista no invasivo, que también monitorean y favorecen un reclutamiento de volumen en todo el ciclo respiratorio. Y por supuesto el alto flujo, aquí del lado derecho, el alto flujo que lo que hace es disminuir, pues, disminuir también las resistencias, tiene un efecto CPAP, pero predominantemente convierten la vía aérea proximal, convierten los bronquios segmentarios, los bronquios principales, los segmentarios, los lobares, estas estructuras que se comportan como un espacio muerto, es decir, que hay volumen pero no se está intercambiando, lo convierten en un medio rico en oxígeno, un medio de alta disponibilidad de oxígeno, es decir, la reserva de oxígeno es la vía aérea en relación a los componentes de vía aérea de conducción, de la vía aérea proximal, los sistemas de alto flujo la convierten en medios asequibles de alta disponibilidad de oxígeno. Los componentes normales de oxígeno, pues nos tienen reservorios que son mascarillas, que son las puntas nasales. Bueno, ese es otro tipo de implementación en cuanto a la disponibilidad de oxígeno. Pero el alto flujo puede comportarse cuando las presiones así lo determinan, con más de 40 litros por minuto, se pueden convertir en un medio parecido al efecto que generan los ventiladores no invasivos, que habitualmente los vemos de esta forma, ¿sí? Con interfaces que pueden ser de distintas formas. En la parte superior vemos algunas estrategias que tuvieron mucho auge durante el COVID, como el casco completo, la máscara total face, o sea, la máscara que mantiene presión positiva alrededor de la cara en su totalidad, las mascarillas comunes que son orofaciales, mascarillas que son orales, exclusivamente relacionadas a la cavidad oral, o hay mascarillas que son nasales, exclusivamente relacionadas pues, a la implementación de la presión positiva a la nariz. Estas son las modalidades no invasivas, es decir, que generan cierto componente de resolución de resistencias, pero relacionada a la vía aérea próxima. La presión se centra en la laringe, en la retrofaringe, en los bronquios principales, donde se implementa una presión que mantiene, digamos, una férula a este nivel y disminuye mucho las resistencias, de tal manera que al respirar, las resistencias del flujo en estos segmentos anatómicos se disminuye y el paciente ahorra energía. Esa es digamos, la base fisiopatológica de la implementación de estas modalidades no invasivas. Dentro de las modalidades no invasivas tenemos otros subtipos como es los modos espontáneos, así los conocemos. Los modos espontáneos son los que se brindan, o los modos de ventilación espontánea, son los que se brindan durante una implementación de una estrategia de ventilación no invasiva. ¿Qué quiere decir modos espontáneos? Que todo depende del paciente, de la fuerza que tengan el diafragma para negativizar la presión pleural, y eso se refleje en los sensores del ventilador. El ventilador, digamos, monitorea y detecta que el paciente genera presiones negativas lo suficientemente intensas que generan un flujo, que generan un intercambio de volumen entre el ventilador y las vías aéreas del paciente, un pequeño flujo que de tener cierto grado de intensidad que nosotros programamos, el ventilador lo deja seguir al paciente. Si esa presión negativa es lo suficientemente intensa, el ventilador no entra, pero si la presión negativa que el paciente genera con su diafragma débil no es tan intensa como la esperada, que nosotros programamos, que son en promedio, podemos programarla en centímetros de agua, o podemos programarlo en litros por minuto. Entonces el ventilador está sensando la presión o el flujo que nosotros programamos. Si es muy por debajo de lo estimado, el ventilador entra y ayuda al paciente a resolver las resistencias de la vía aérea proximal. Y si el ventilador es lo suficientemente sensible, también ayuda para que el paciente al exhalar no pierda todo el volumen que logró reclutar. Esas son las dos condiciones que un ventilador no invasivo puede monitorear a través de las distintas estrategias que son, pues, modalidades en distintas formas, que las principales son CPAP o presión constante, constant pressure, CPAP quiere decir constant pressure
al final, constant pressure al final de la exhalación. En inglés se traduce como presión positiva constante que se mantiene en todo el ciclo respiratorio. Eso quiere decir CPAP en sus siglas en inglés. Las modalidades que se siguen a este componente de CPAP, que es la más sencilla, el CPAP, como pueden ver de este lado, puede ser un CPAP que está regulado en modo espontáneo tiempo, o en modo tiempo. Quiere decir que nosotros podemos programar tanto la sensibilidad del ventilador como la frecuencia respiratoria de respaldo que el ventilador le va a brindar al paciente. Entonces, estos tres componentes, perdón, nosotros nos podemos guiar y programar en el ventilador para poder favorecer la capacidad de que éste tenga de censar, la capacidad del paciente para desplazar volumen, y en caso de que no lo logre, pues el ventilador entra y le da una presión soporte que también nosotros monitoreamos y también le ayuda a no perder todo el volumen, sobre todo en la fase expiratoria. Aquí de este lado vemos un CPAP combinado con algunas modalidades de ayuda como es la presión soporte, ¿sí? Entonces, como pueden ver, hay distintos componentes que nosotros podemos implementar. Ventilación controlada, ventilación asisto controlada, cuando se traducen modalidades ya no solamente desde un punto de vista no invasivo, sino también cuando el paciente requiere intubación orotraqueal. Entonces, aquí hablamos de otros componentes muy similares a los que habíamos hablado en la modalidad no invasiva. Voy a regresar un poquito y como pueden ver, en la modalidad no invasiva, en las gráficas y en los elementos que nosotros monitoreamos al observar pues, la respuesta del paciente con estas modalidades, pues nosotros tenemos, como pueden ver aquí, dos componentes importantes, uno que se llama EPAP y otro que se llama IPAP. Como pueden ver, está presente en las modalidades. Aquí, por ejemplo, arriba vemos un modo espontáneo, donde las frecuencias respiratorias pueden tener cierto grado de amplitud entre la presentación de uno y otros ciclos respiratorios. En los modos espontáneo tiempo aquí, el ventilador cuando el paciente tarda un poquito en desencadenar una presión negativa que se ve aquí como una pequeña deflexión, el ventilador entra y mantiene una frecuencia respiratoria estable. Con el modo tiempo aquí sí está propiamente muy mandatorio. El ventilador no deja que el paciente desencadene sus propios ciclos respiratorios. Esas son condiciones que nosotros podemos implementar en cuanto a las estrategias de programación del ventilador. Y como pueden ver, EPAP quiere decir una presión constante que no cambia. Y sobre la EPAP o presión exhalatoria al final de la exhalación, eso quiere decir EPAP. Y la IPAP quiere decir presión inspiratoria de la vía aérea, la presión máxima inspiratoria que el ventilador está programado para brindar. Entonces nosotros nos movemos con estas dos modalidades. Cuando vean ustedes una implementación de una ventilación no invasiva, y estos son los dos componentes que tenemos que evaluar. Pacientes con presiones al final de la exhalación o EPAP mayores a 10 centímetros de agua, normalmente quiere decir que el paciente requiere demasiada ayuda. Entonces, quiere decir a su vez que el pulmón puede tener cierto grado de daño o la debilidad es tan intensa que el paciente no puede mantener condiciones respiratorias a través de sus propias condiciones fisiopatológicas o su propio esfuerzo. Entonces requiere un apoyo importante con más de 10 centímetros de agua de EPAP y ahora añádenle el soporte que se le va a brindar. Normalmente nosotros en modalidades no invasivas damos soportes que no sobrepasan 12 centímetros de agua, ¿no? Con una modalidad de EPAP de 6 centímetros de agua. Normalmente la presión máxima de soporte se obtiene al multiplicar la presión de férula o la presión que va a evitar que el paciente se deplete en la fase expiratoria que conocemos aquí como EPAP. Entonces, estos dos componentes son los que dentro de un protocolo de rehabilitación nosotros monitoreamos, porque cuando el paciente requiere mucho soporte, requiere modalidades donde las presiones son muy altas, quiere decir que el pulmón está muy dañado, tiene mucha inflamación, mucho deterioro, o que el paciente pues tiene demasiada debilidad. Esas son condiciones que nosotros monitoreamos. Aquí pueden ver un modo CPAP, un modo el más sencillo. Un modo CPAP quiere decir que el ventilador mantiene presiones constantes, no las cambia. El modo bilevel que es el que tenemos de este lado, del lado izquierdo, quiere decir que el ventilador, cuando el paciente inspira, mete un poquito de mayor presión para poder ayudar a resolver las resistencias de la vía aérea proximal.
La vía aérea proximal son medios de alta resistencia. Aquí las moléculas de aire, digamos, se distribuyen cambiando de dirección de manera intensa. Entonces esto incrementa mucho la necesidad de generar una fuerza en músculos respiratorios para poder generar que el flujo venza estas resistencias. Ya cuando se distribuye a las vías distales, las resistencias son muy bajas. Pero bueno, nosotros tenemos dos modalidades, siempre recuérdenlo, en un modo bilevel, que es el más común que van a encontrar ustedes en modalidades no invasivas, pero que son avanzadas, pues tenemos dos componentes, la presión inspiratoria máxima o IPAP y la presión de exhalación o la presión de férula, que es EPAP. Aquí de este lado del lado derecho vemos la presión más sencilla, la presión constante. Aquí la presión es siempre igual durante todo el ciclo respiratorio, pero podemos programarle un soporte. Cuando el paciente sí lo requiere, el ventilador le puede dar un pequeño soporte. Cuando el paciente no genera porcentajes de flujo que el ventilador monitorea por cada 5 respiraciones, el porcentaje, los ventiladores sencillos en modos no invasivos, pues monitorean porcentajes de flujo. Si estos porcentajes de flujo caen, entonces el ventilador va a empezar, ¿sí?, a utilizar el soporte que nosotros le podemos programar, que puede ser entre 10 y 15 centímetros de agua. El ventilador tiene esa libertad para poder compensar, ¿sí?, porcentajes de flujo lo suficientemente idóneos para mantener un equilibrio que el ventilador monitorea y promedia por cada 5 ciclos respiratorios. Son condiciones complejas, pero bueno, ahorita conforme vayamos desarrollando la plática van a ver que no lo están. Estas son las modalidades no invasivas, las que habitualmente utilizamos para pacientes neuromusculares, para pacientes roncadores o con apnea o como componente de apnea y hipopnea, que como reitero están diseñadas en resolver las resistencias de la vía aérea proximal. Entonces el paciente batalla menos con sus propias vías aéreas. Las modalidades invasivas son un poquito más complejas. Las modalidades invasivas quiere decir que el paciente no tiene para nada la capacidad de mantener un desplazamiento, un intercambio de volumen entre atmósfera y alveolo por distintas causas, que habitualmente es alteraciones en la elasticidad y en la compliance del tejido pulmonar, que puede ser debido a inflamación, puede ser debido a una enfermedad, por ejemplo, relacionado a tejido de colágena, una enfermedad autoinmune, un paciente que ha tenido procesos de neumonías asociadas a infecciones recurrentes, tuberculosis, cáncer. Hay muchos componentes que van a dañar el parénquima pulmonar, disminuyendo la respuesta de a los cambios de presión. Otra es, en los pacientes neuromusculares se añade pues el daño por las infecciones recurrentes, más aparte el componente de debilidad de músculos respiratorios. En las modalidades invasivas nosotros podemos diferenciar las 4 principales, que es la ventilación controlada, que es la más intensa, son los pacientes que están totalmente sedados y que quiere decir que no pueden mantener su reserva ni siquiera para mantener un intercambio gaseoso y menos para mantener un desplazamiento de volumen en relación a la respuesta de la presión pleural. ¿Por qué? Porque esta depende de los músculos respiratorios. Podríamos estar en presencia de un paciente con daño en parénquima y debilidad de músculos respiratorios intensos. Entonces, los modos invasivos son 4, ventilación controlada, asisto controlada, que son los pacientes que empiezan a emerger de la sedación. Entonces, tenemos que dejarlos que el cerebro, los receptores químicos de dióxido de carbono empiecen a trabajar para que estos manden señales a los músculos respiratorios, para que estos empiecen a responder a los desplazamientos de volumen en relación a la detección de la elevación del dióxido de carbono que proviene del metabolismo. Entonces, la asisto controlada la mandamos para pacientes que ya están emergiendo de la sedación. Hay otros modos que son mixtos, mezclan ambos componentes, una ventilación totalmente controlada o una ventilación asisto controlada, que es donde el ventilador, como en los modos no invasivos, está sensando la respuesta del paciente para generar presiones negativas o generar pequeños flujos, que quiere decir que el paciente está moviendo volumen, aunque sea en proporción muy pequeña, pero el ventilador en un evento donde detecte con la sensibilidad que nosotros le programamos cierta capacidad del paciente para desplazar volumen o generar pequeños flujos entre atmósfera y alveolo, entonces el ventilador lo va a dejar llegar hasta ciertos niveles. Claro que lo va a asistir. Si el paciente no recluta suficiente volumen, entonces el ventilador le va a compensar el volumen que nosotros programamos. Digamos, es la diferencia entre la ventilación invasiva de la no invasiva. La no invasiva solamente resuelve resistencias
disminuye la resistencia de la vía aérea proximal. Por eso se puede brindar con unas mascarillas, ¿sí? O mascarillas nasales o oronasales o completas de la cara. Y entonces, una vez disminuyendo la resistencia, el paciente normalmente tiene suficiente potencia muscular para meter volumen en sus pulmones. En las modalidades no invasivas, el paciente no está ni neurológicamente estable, ni hemodinámicamente estable, y también tiene un daño pulmonar, así como de debilidad músculo-respiratoria demasiado severa. Por eso el ventilador prácticamente tiene que sostener al paciente en todos los componentes de la mecánica pulmonar para asistirlo. Entonces, como ven aquí, en la controlada, el respirador hace todas las respiraciones. En la asisto controlada, el respirador realiza el número de respiraciones programadas. Además, si el paciente lo hace en cierta medida, la válvula le permite al paciente trabajar con su propia mecánica pulmonar. En la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, estas ya no se utilizan, ya están un poco obsoletas, pero sigue siendo un ejemplo de cómo la combinación de ambos componentes, pero ya está obsoleta, ya casi no se usa porque hay modos ventilatorios pues con mejor eficiencia, y también tiene un componente mixto, es decir, permite al paciente, si el ventilador así lo define, puede permitir al paciente que reclute suficiente volumen, o puede incluso cambiar de modalidades de volumen a modalidades de presión si es que el paciente así lo permite o sus condiciones así lo configuran, porque estos ventiladores invasivos no solamente monitorean porcentajes de flujo, por eso el costo, estos valen cientos de miles de dólares. ¿Por qué? Porque monitorean la reserva del paciente en cuanto a distensibilidad, es decir, la capacitancia de la vía aérea para poder responder a los cambios de presión y a las resistencias del flujo. También miden el volumen y contrastan el volumen por unidad de tiempo. Entonces, estas modalidades de ventilación invasiva requiere ciertas características altamente complejas en los ventiladores que así la otorgan. Por eso el costo, por eso las diferencias, ¿no? Que estas se utilizan en la terapia intensiva. Aquí vemos la diferencia importante en cuanto a las modalidades de presión y volumen que se utilizan en la ventilación invasiva. Fíjense que en volumen, como lo pueden ver aquí arriba en la letra A, cuando el paciente está ventilado por volumen, cuando el paciente está ventilado por volumen, es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque podemos lastimar con mayor facilidad al paciente. Nosotros programamos un volumen corriente que debe ser estable durante cada ciclo respiratorio, pero le estamos diciendo al ventilador, tienes que alcanzar este volumen a costa de lo que sea. Así, si el paciente tiene un pulmón restrictivo porque cae en un componente, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, empieza a llenarse el pulmón de fluidos, entonces el pulmón se vuelve un poquito más duro para el ventilador, pero le estamos ordenando al ventilador que maneje cierto volumen constante, entonces va a mandar más presión para alcanzar los volúmenes que nosotros programamos. Por eso las modalidades por volumen son un poquito más difíciles de programar, más difíciles de implementar, porque debe el paciente tener ciertas características. La modalidad por presión, pues tiene una eficiencia, sobre todo en pacientes que van emergiendo de un componente de sedación. El paciente tiene cierta capacidad para interactuar con el medio externo, está emergiendo del componente de sedación, y además debe tener un buen drive ventilatorio, porque los receptores químicos de dióxido de carbono a nivel central le van a permitir responder a esos desplazamientos de volumen suficientemente estables para barrer el CO2, que se incrementa con el metabolismo. Entonces, los modos por presión, pues ahí va a variar el volumen. El paciente, si el paciente utiliza esa presión programada que no va a cambiar, en la que nosotros vamos a programar en el ventilador, como pueden ver, cuando el paciente está ventilado por presión del lado izquierdo, pues lo que va a fluctuar es el volumen. Como pueden ver aquí arriba, se está monitoreando el mismo paciente que está ventilado por presión, y vean cómo el volumen, aquí del lado izquierdo estamos con un paciente ventilado por volumen, vean cómo el volumen es el que cambia. Cuando nosotros programamos volumen constante en una modalidad ventilatoria invasiva, pues la presión es la que va a fluctuar. La presión fluctúa, pero esta está regulada por válvulas de seguridad. Entonces es más difícil que el paciente, ¿sí? Como pueden ver en las modalidades por volumen, ¿sí? En la modalidad por volumen la presión va a fluctuar. Vean cómo la presión sube, baja súbitamente. En las modalidades por presión, en los modos por presión, la presión se mantiene fija, pero el volumen
es el que va a cambiar en relación a la respuesta del paciente. Entonces, tenemos que analizar y determinar cuando nosotros implementamos este tipo de estrategias, cuáles son las características del paciente para poder determinar por qué se le brindó este modo ventilatorio, por qué se le brindó estas condiciones en relación a la reserva que el paciente mantiene, por qué se les brinda este componente determinante, ¿no? Para poder compensar sus características fisiológicas y poder, pues, someterlo a un protocolo de rehabilitación. Como pueden ver, lo más importante es reiterar, por ejemplo, aquí estamos evaluando las curvas de volumen en las dos modalidades. Cuando el paciente tiene modalidad por volumen, quiere decir que el paciente tiene baja reserva. Muy posiblemente esté sedado, y hay que sedarlos porque estos modos no se soportan estando despiertos. En las modalidades de presión, pues el paciente puede estar emergiendo y como pueden ver, aunque el volumen cambie, la presión no cambia en los modos de por presión. Estos son modos un poquito más tolerados y el paciente puede tener condiciones desde un punto de vista neurológico más estables para poder brindarles algún protocolo de intervención desde nuestro punto de vista de rehabilitación. Aquí está nuevamente, vean, cuando se ventila por volumen, sí, es como si utilizáramos el émbolo de una jeringa, ¿sí? Cuando se ventila por volumen, la presión puede fluctuar, el volumen no, pero la presión sí. Cuando se ventila por presión, la presión no fluctúa, pero el volumen sí. El volumen puede fluctuar en cuanto se ventila por presión, porque el volumen aquí depende del esfuerzo del paciente, de las características del tejido pulmonar en cuanto a elasticidad y confianza. Cuando se ventila por volumen, aquí, aunque el pulmón se ponga duro, es decir, sea muy elástico, el ventilador va a mandar más presión. ¿Por qué? Porque yo le estoy ordenando que mantenga un volumen constante. Entonces aquí podríamos lastimar al paciente, aquí es donde se generarían la mayor parte de las lesiones que pueden incluir neumotórax. ¿Por qué? Porque la presión va a variar, el ventilador va a meter más presión para alcanzar los volúmenes que le estoy solicitando. Entonces, todos estos componentes lo debemos de saber, sobre todo quienes intervenimos en estos casos. También debemos saber el efecto que tiene una modalidad de esta naturaleza a nivel hemodinámico. Fíjense que cuando metemos presión, ayudamos mucho a las resistencias de las vías aéreas, pero bueno, hacemos un pequeño tamponade a nivel cardíaco y en pacientes que están muy lábiles, los modos ventilatorios resuelven muchas enfermedades cardiohemodinámicas, ayudan mucho, por ejemplo, en pacientes con edema agudo pulmonar, y está indicada la ventilación como el manejo inicial, tanto la invasiva como la no invasiva, en relación a las condiciones del paciente, pero hay pacientes que tienen un impacto, sobre todo sobre la presión al final de la diástole, que es necesaria para que el corazón tenga respuestas hidrodinámicas estables para poder compensar componentes de poscarga, sobre todo para el ventrículo derecho. Y si el ventrículo derecho no resuelve poscarga, puede afectar o sea, puede afectar de manera indirecta, porque el problema es, pues, el retorno venoso que ha disminuido por la presión intratorácica que estamos aumentando con los modos ventilatorios. Entonces, al disminuir este componente de retorno venoso, pues la aurícula derecha tiene menos capacidad para distenderse. Entonces, las respuestas hidrodinámicas al final de la diástole van a caer. Y esto puede comprometer el ventrículo derecho para compensar poscarga y afectar indirectamente al ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho depende del ventrículo izquierdo para vencer la poscarga en relación a la presión de la arteria pulmonar. Todo esto lo debemos determinar, por eso se someten a los pacientes que están ventilados a gasometrías constantes, que para un rehabilitador pulmonar, pues son componentes de alta relevancia que tenemos que monitorear para poder definir el punto es perfecto para poder determinar la progresión de nuestras estrategias. Aquí están las modalidades mandatorias sincronizadas, ya sea por volumen o por tiempo, son modos híbridos, donde, como pueden ver, cuando el paciente se ventila por presión, puede dejarle llevar a cabo respiraciones espontáneas, también por volumen. Cuando las ventilaciones sincronizadas híbridas se monitorean o se prescriben por presión o por volumen, pueden comportarse con ciertos modos, por ejemplo, el SIMB, el mandatorio, intermitente mandatorio, puede comportarse desde un punto de vista mixto o híbrido, dejando al paciente ventilar cuando la sensibilidad que nosotros programamos así lo define. Entonces, aquí nuevamente reiterando, en los modos ventilatorios podemos determinar
muchos componentes que son de muchas variables que son de alta relevancia, como es la presión soporte. La presión soporte es decir, la presión que se define por arriba de la presión férula, que yo les comentaba, que es la presión férula, es la presión que el ventilador va a mantener al final de la exhalación del paciente. La presión férula, cuando se habla de modalidad, voy a regresar un poquito a la diapositiva. La presión férula estaría aquí, sería en la curva sería esta presión que está aquí, que no varía, esta presión que no varía, que se puede también monitorear en las modalidades invasivas, y en las modalidades invasivas se llama PIP, o se llama presión exhalatoria al final de la exhalación, al final de una ventilación en relación al volumen corriente. En inglés lo van a encontrar como PEEP, que es similar al componente o a la modalidad o al parámetro de EPAP cuando se habla de ventilación no invasiva. El EPAP y la PIP son lo mismo, es decir, la presión férula que se mantiene al final de la exhalación, lo cual va a permitir que el paciente no colapse al exhalar, que es un componente muy común en pacientes que tienen gran debilidad o mucho daño a nivel de músculos respiratorios o mucho daño a nivel de parénquima pulmonar. Entonces, el ventilador nos permite disminuir las presiones, es decir, las resistencias de las vías aéreas proximales con la presión soporte y evitar que el pulmón colapse o pierda volumen al final de una exhalación, que es la presión PIP. P quiere decir Positive End Expiratory Pressure, presión positiva al final de la exhalación, o EPAP, que quiere decir lo mismo, presión de la vía aérea al final de la exhalación, solamente que el EPAP es para modalidades no invasivas y la PIP para modalidades invasivas. La PIP normalmente y muy fisiológica debe estar por debajo de 6 centímetros de agua. Una PIP por arriba de 6 centímetros de agua quiere decir que el parénquima pulmonar no tiene la respuesta suficiente para mantener los ciclos respiratorios estables y muy posiblemente el pulmón vaya a perder tanto volumen que puede colapsar y generar caída de la reserva desde un punto de vista, ¿sí?, de colapso pasivo, es decir, se van a generar atelectasias y vamos a perder gradualmente superficie de intercambio. Entonces, el soporte no debe ser mayor de 12 centímetros de agua en los modos invasivos. En los modos no invasivos son 10 centímetros de agua. Y en ambos modos, tanto invasivos como no invasivos, la presión férula, que en la no invasiva se llama presión EPAP, no debe ser mayor de 6 centímetros de agua. En la presión, y en los modos ventilatorios invasivos, que se llama PIP, tampoco debe ser mayor a 6 centímetros de agua. En este parámetro, en los dos modos ventilatorios, las dos modalidades, grandes modalidades de ventilación, se comparte el mismo parámetro de seguridad. Entonces, cuando veamos pacientes que tienen necesidades de soporte mayores a estos parámetros, automáticamente vamos a pensar que el componente de deterioro es drástico y de ahí nosotros vamos a equiparar pues la progresión que el paciente manifiesta desde un punto de vista de monitoreo de la gasometría, del monitoreo de la respuesta que el paciente va a generar pues al monitoreo hemodinámico, a las placas, a las tomografías, donde el paciente debe ir generando una progresión favorable, es decir, debe ir mejorando desde un punto de vista respiratorio, imagenología, tomografía, hematológico, neurológico, ¿sí? Debe ir mejorando y desde un punto de vista sistémico, así como hematoinfeccioso. Entonces, el paciente debe ir en las últimas 72 horas teniendo una progresión favorable. Aunque requiera soporte hemodinámico, el paciente debe tener una progresión hacia el retiro de estos soportes y con mejoría radiológica, con mejoría en los componentes sistémicos, mejoría en los marcadores inflamatorios, metabólicos, etcétera. El paciente debe tener un componente que nos favorece, al menos si está todavía con soportes significativos, está ventilado desde un punto de vista invasivo, pero ha mejorado en las últimas 72 horas, entonces podemos considerar que el paciente está pasando a la fase postcrítica, lo cual nos permite ya implementar nuestros protocolos de rehabilitación. Aquí ya podemos definir objetivos de acuerdo a las condiciones subyacentes de los pacientes. Entonces aquí nosotros evaluamos la reserva cardiovascular, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que tengan frecuencias cardíacas menores al 50% del predicho. La presión arterial no ha fluctuado más de un 20%, sobre todo para la presión diastólica. Si el paciente requiere apoyo aminérgico con norepinefrina, con vasopresina,
pues que esté en un modo de retiro. La dosis de estos medicamentos, estos fármacos, esté en una progresión hacia el retiro. Y además el paciente no haya fluctuado desde el punto de vista hemodinámico en cuanto a la presión arterial media, más de un 20% en las últimas 48 horas. Y tener un último electrocardiograma sin evidencias de isquemia o arritmias. A veces se monitorea de manera telemétrica la respuesta cardiodinámica a las 24 horas. Los índices de oxigenación pues, mayores a 300, pero es muy difícil encontrar pacientes en progresión en la terapia crítica con índices de oxigenación mayores a 300. El índice Kirby, podemos considerar que pacientes con índices más bajitos, entre 200 y 300, pueden iniciar un protocolo de rehabilitación, sobre todo desde el punto de vista respiratorio y musculoesquelético en relación a movilizaciones pasivas, cambios de posición, retar al sistema vasomotor, manejo vascular, manejo articular. Entonces, con estos componentes, tomando en cuenta que está saliendo de la fase postcrítica, con los parámetros que acabamos de mencionar, podemos intervenir. Así como una saturación con más de un 90%, sin fluctuaciones mayores al 4% con nuestra intervención. Si el paciente desatura o tiene fluctuaciones importantes mayores a un 4% durante el cambio de posición, la terapia física, puede significar componentes de riesgo, ¿no? Para implementar nuestras estrategias. El conteo de plaquetas menor de 20,000. Yo prefiero pacientes con más de 50,000 plaquetas a febril, con un nivel de reactividad e integridad al medio externo estables. Entonces aquí podemos empezar nuestro protocolo, que es inicialmente resolver la capacidad residual funcional a través del posicionamiento. Aunque el paciente esté en prono, pues también podemos implementar desde un punto de vista, empezar a evaluarlo, empezar a tomar en cuenta estrategias de rehabilitación que van a prevenir que el paciente tenga secuelas por el prono, que a veces se prolonga hasta 72 horas en algunos casos. Entonces, no necesariamente nos vamos a detener si el paciente tiene algunos componentes, pues que en realidad se comportan como barreras, ¿no? Para empezar nuestro protocolo de intervención desde un punto de vista de rehabilitación o protocolos integrales. Pero el primer paso es posicionarlos, liberar la mayor cantidad de segmentos, por ejemplo, a nivel respiratorio, pues de la férula que significa la cama. Entonces aquí vemos, por ejemplo, posiciones que no nos convienen, pero si el paciente no tiene si el paciente no tolera la posición semifowler, que no nos ayuda mucho para resolver la capacidad residual funcional, preferimos llevarlos a posiciones, si no es perfectamente sentados, al menos en decúbito lateral. Esta sería la posición ideal. Como pueden ver, aquí a la paciente se le está implementando una estrategia de rehabilitación pulmonar. Se acaba de retirar la traqueostomía y el ventilador, pero la paciente ha manifestado cierto grado de deterioro respiratorio. Entonces, nuestro objetivo para brindarle protocolos de rehabilitación primeramente es posicionarla, compensando y monitoreando la respuesta de la paciente a esta condición, que es llevarla a una posición funcional donde el diafragma le permita desplazar mayor volumen, los intestinos se bajan hacia la pelvis, la presión intraabdominal disminuye, y ese sería uno de los principales objetivos, posicionarlos. Si no se puede perfectamente en sedestación a 90 grados, pues al menos, ¿sí?, colocarlos en decúbito lateral para poder brindarles el protocolo de rehabilitación. Es el primer objetivo. Entonces, una vez que el paciente es viable de retirar el ventilador, incluso durante algunos minutos, para brindarles algunas terapias, por ejemplo, con algún percutor intrapulmonar o la máquina de tos que se puede utilizar a través de la traqueostomía o incluso de la cánula endotraqueal u orotraqueal, pues el paciente debe tener ciertas condiciones. Yo recomiendo monitorear el CO2, que puede ser viable a través de una gasometría venosa, donde la gasometría venosa también nos va a dar la saturación venosa, que se relaciona mucho con el componente hemodinámico. Debemos tener saturaciones venosas mayores al 70%, ¿sí? Aunque es pobre, pero pues comparadas a las saturaciones arteriales, la saturación venosa nos habla de la capacidad que tiene el corazón para poder para poder transportar sangre a los músculos que van a utilizar ese oxígeno. Entonces, por supuesto que vamos a encontrar saturaciones venosas, pues, en ciertos componentes de normalidad que habitualmente nosotros ubicamos con saturaciones venosas mayores al 60% mínimo, para poder determinar que el paciente no tiene un impacto hemodinámico. La gasometría arterial, pues ya nos habla del componente directamente relacionado a la mecánica pulmonar, donde la eliminación del CO2 depende mucho de la reserva cardiorrespiratoria. Entonces,
nosotros consideramos que el paciente que tiene al menos una capacidad vital de 20 mililitros por kilo de peso, es decir, lo que monitorea el ventilador nos va a dar parámetros de volumen corriente, parámetros de presión inspiratoria y también parámetros de capacidad vital cuando se le pueden implementar estas maniobras al paciente. Entonces, se calcula la capacidad vital mínimo de 60 mililitros por kilo de peso ideal a cualquier paciente. Si el paciente tiene menos de 20 mililitros por kilo de peso, en relación al cálculo que nos da el ventilador, esto nos habla de la posibilidad de que el paciente no responda muy bien a los componentes de fisioterapia integral o terapia de rehabilitación integral, terapia pulmonar o rehabilitación pulmonar. Entonces, estos parámetros también para nosotros son de alta relevancia. Lo primero es llevar al paciente a posturas funcionales. ¿Sí? El beneficio se basa en cambios que mejoran la reserva desde un punto de vista cardiorrespiratorio. El paciente trabaja con menos gasto de energía para desplazar volumen, lo que favorece su progresión. Después de ahí ya podemos implementar estrategias de higiene bronquial, podemos implementar algunos componentes de fisioterapia pulmonar y progresarlos, dar cada vez mayor intensidad. Por supuesto, aquí debemos tomar en cuenta que los pacientes que van a responder mejor son aquellos que requieren fracciones inspiradas de oxígeno menores al 50%. Pacientes que requieren demasiada FiO2, demasiada aporte de oxígeno, pues habla de una reserva pulmonar por debajo del 50%. Aquí, como habíamos mencionado, la PIB es menor a 6 centímetros de agua cuando se habla de ventilación no invasiva, Cuando hablamos de ventilación no invasiva, hablamos de EPAP, ¿sí? Y a otros autores incluso mencionan 8 centímetros de agua para esta lesión, pero yo les recomiendo tomar en cuenta 6 centímetros de agua como parámetro mínimo para determinar que el paciente tiene buena reserva respiratoria. Y el ventilador con una PIP o presión férula mayores a 6 centímetros de agua, que en un ventilador invasivo van a encontrarlo como PIP, en un no invasivo como EPAP, pues habla que el paciente tiene ciertas desventajas, combinada con una FiO2 de más del 50%, habla de una reserva cardiopulmonar por debajo del 50%, lo que va a hablar de una respuesta ciertamente limítrofe para nuestros protocolos de rehabilitación pulmonar o rehabilitación integral. De ahí viene pues ya la posibilidad de implementar otras estrategias como la percusión y la vibración, donde lo que buscamos es mejorar pues desde un punto de vista los cambios de presión en la vía aérea. Cuando percutimos a un paciente o lo vibramos, que habitualmente lo hacemos con las manos, que son las estrategias más asequibles y menos intensas. También podemos utilizar el chaleco percutor, podemos utilizar los percutores manuales. Bueno, vean cómo la paciente, aunque tiene traqueostomía y se está ventilando a través de la traqueostomía, tiene condiciones suficientemente estables para soportar la mejor posición, no totalmente sentada a 90 grados, entonces la coloco en decúbito lateral y trabajo mis técnicas de fisioterapia pulmonar en el pulmón supralateral. La volteo del lado contrario y trabajo la mecánica pulmonar y trabajo la fisioterapia pulmonar en el pulmón del otro lado. Hay que trabajar ambos. Esta es la desventaja de esta técnica, que hay que verificar que los pacientes toleren los cambios de postura. Si no es a 90 grados, al menos en decúbito lateral, el objetivo es liberar la mayor cantidad de tejido pulmonar de la férula que significa la cama. Siempre recuerden que cualquier terapia, tanto musculoesquelética como respiratoria, va a exigirle hasta un 70% a los pacientes durante su implementación. Hasta un 70% del gasto de energía se le va a sumar con cualquier estrategia de fisioterapia pulmonar o de rehabilitación integral. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta ese componente, así como los cambios que existen a nivel hemodinámico, porque recuerden que hacemos estímulos sensoriales. El desplazamiento articular, aunque sea pasivo, estimula receptores propioceptivos, que habitualmente en un paciente muy lábil va a provocar vasodilatación, y al vasodilatar al paciente desde un punto de vista de resistencias vasculares periféricas, al disminuirlas, pues el paciente va a tener que aumentar su gasto cardíaco para compensar estos efectos que generamos con nuestra intervención desde un punto de vista de simplemente una movilización pasiva. Y por supuesto, habitualmente, sobre todo en niños pequeños, la presión intracraneal puede incrementar hasta entre 10 y 30 milímetros de mercurio, tomarlo en cuenta en pacientes críticos. Aquí está una paciente con traqueostomía, pero aún ventilada, traqueostomía aún ventilada, aún por requerimientos, y bueno, ya se empieza los protocolos de movilizaciones pasivas, tomando en cuenta, por supuesto, la respuesta, la tolerancia y el impacto hemodinámico. Ya los pacientes más estables que pueden hacer actividad, aunque todavía no logren
pues estabilizar totalmente el equilibrio de tronco estático, es útil dejarles un poco de trabajo contra resistencia si sus condiciones así lo permitan. ¿Por qué? Porque esto mejora la redistribución a nivel de compartimentos hídricos, mejora mucho el retorno venoso. Ese pequeño reto al sistema vascular con este retorno venoso que se incrementa con estrategias activas, si el paciente no tiene ningún deterioro a este nivel, no requiere aminas o requiere algún medicamento inotrópico, pues va a favorecer su progresión. La adaptación del sistema cardiopulmonar se va a favorecer porque el paciente pues ya no requiere un soporte ventilatorio tan alto, las FiO2 son menores al 50%, está respondiendo a los cambios de posición, entonces ya puedo yo exigir algún componente de actividad contra cierto grado de resistencia. Aquí de este lado, con una bicicleta de manos que se colocan en los pies, y del lado derecho ya un motomed, que son motores, son robots isocinéticos. Lamentablemente estos valen cientos de miles de dólares contra esta bicicleta de pies, de manos, que se coloca en los pies, que vale algunos pocos dólares, tal vez entre 20 y 30 dólares contra cientos de miles de dólares. Podemos, si somos acuciosos, obtener resultados hasta simétricos, ¿no? Como en ambas implementaciones. Entonces, podemos trabajar con nuestros pacientes desde un punto de vista tanto de terapia integral como respiratoria, tomando en cuenta pues los componentes de riesgo, ¿no? Que tienen nuestros pacientes, cierta labilidad. Aquí les pongo este esquema, ¿no? De toma de decisiones que pues puede ser útil para ustedes. Ahorita esta presentación con mucho gusto la comparto, pero digamos, este esquema a mí me parece muy útil, sobre todo para determinar pues las decisiones en cuanto a la progresión de un paciente ventilado, ¿sí? Un paciente ventilado en cuanto a su progresión desde un punto de vista de rehabilitación. Como lo vimos aquí, tomamos en cuenta pues la saturación, tomamos en cuenta la fuerza del músculo respiratorio, los músculos, la fuerza en relación a la escala MRC, ¿sí? Tomamos en cuenta algunas otras variables que con mucho gusto les voy a complementar, tanto con el artículo de donde viene este protocolo, como con la presentación que en este momento estoy brindando, con mucho gusto, se las voy a compartir, pero aquí de aquí viene, miren, los variables que tomamos en cuenta: alteraciones en el equilibrio, fatiga crónica, desacondicionamiento, combinada con desaturación y disnea, así como debilidad de músculos respiratorios, alteraciones combinado con alteraciones en la mecánica pulmonar que afecta el aclaramiento o incluso alteraciones en la deglución. Entonces aquí viene, aquí viene en cierta medida las decisiones que se centran en este tipo de pacientes. Con mucho gusto les comparto la información, pero hay mucho, y es lo que traté de englobar en las presentaciones pasadas. Aquí pueden ver la máquina de tos que la estamos usando en un paciente con miastenia gravis, que debutó con miastenia gravis, con un componente de neumonía por alteraciones en la deglución. Nuevamente la máquina de tos implementada en pacientes con patología neuromuscular, atrofia espinal intermedia, ya pacientes con más de 12 años, por supuesto, tomando en cuenta los estudios de mecánica de deglución, los pacientes que emergen de la terapia crítica, que requieren ventilación, simplemente por haber presentado la intubación orotraqueal, ellos presentan mucho componente de deterioro, sin dejar de pensar en el impacto secuelar a nivel musculoesquelético y mioneuropático, ¿no? Que también afectan la musculatura de la deglución. Una vez que se ha resuelto, pues ya empezamos una vez que se ha resuelto y el paciente está fuera de insuficiencia respiratoria, aunque esté todavía ventilado, fíjense, nosotros, aunque el paciente tenga cierto componente ventilatorio todavía de soporte y el paciente tenga traqueostomía y requiera el ventilador de manera intermitente, pueda salir en el día a una tienda traqueal con mucho oxígeno y en la noche todavía ventilarse, nosotros no nos detenemos, no me voy a esperar, por ejemplo, a sentarlo o a intentar bipedestarlo, si es que todavía el paciente intermitentemente requiere el soporte ventilatorio. Yo voy a intentar progresar, si sus condiciones me lo permiten, si reúne todos los parámetros que ya mencionamos, yo voy a continuar mi protocolo de rehabilitación para intentar hasta cierto punto, vean ustedes, paciente aún está ventilado orotraqueal, pero ya estamos dando un componente de verticalización, ya se le está brindando un componente de reto al sistema vasomotor, porque de otra manera la paciente se va a depletar
y los músculos se van a plastificar. Entonces, si la paciente tiene un soporte respiratorio, pero está estable, y el soporte respiratorio de manera artificial me ayuda a que la paciente no se deteriore durante el programa, durante el protocolo de rehabilitación, pues yo continúo, no me voy a detener. Voy a seguir tratando de sentarla, aquí el paciente requiere toda ventilación no invasiva, pero ya se le está manejando una mesa de inclinación, se está retando el sistema vasomotor, se está llevando a través de modos controlados a una mesa de inclinación para poder generar que él apoye su peso sobre sus extremidades inferiores, que él experimente la redistribución de las presiones entre el diafragma y el tórax, al experimentar una posición en sedestación a 90 grados, o incluso ponerlo de pie. Esta mesa de inclinación se puede convertir en totalmente en una mesa, en una estructura totalmente plana para que el paciente pueda experimentar el peso de su cuerpo sobre sus extremidades. Claro, sujeto del tórax, sujeto del abdomen y con sus sujeciones a nivel de miembros pélvicos. Aquí, como pueden ver, el paciente está todavía con requerimiento de ventilación. Por supuesto, puede ser que aquí sea un tumor en la laringe, puede ser que el paciente tenga una anomalía estructural en la tráquea, se ve muy sano y a lo mejor va a requerir una cirugía especial posteriormente, pero ya desde el punto de vista y a nivel cardiopulmonar, pues requiere tal vez modalidades de ventilación muy espontáneas, que le permite, aunque el paciente va a requerir ventilación por condiciones posiblemente anatómicas, porque aquí a este paciente ya lo veo muy estable, posiblemente requiera ventilarse por alguna condición anatómica que no le permitiría retirarse el ventilador y requiera algún manejo ulterior, pero a mediano plazo, pues no me voy a detener nada más porque está ventilado y como pueden ver, está con su andador y el ventilador y todo el grupo médico detrás del paciente para poder progresarlo. Ese sería un escenario también posible, ¿no? En pacientes que puedan resolver componentes de reserva, pero que no requieran realmente un soporte tan alto, pues se progresa como cualquier otro paciente. Esa es la idea de la rehabilitación integral en los pacientes ventilados. Y por supuesto, recuerden mucho las fracciones de oxígeno, sobre todo cuando utilizamos puntas nasales convencionales. Vean cuántos litros por minuto se requieren para alcanzar más de un 35% de FiO2, más de 10 litros por minuto, ¿sí? Sobre todo cuando utilizamos modalidades de soporte, cuando vamos a dar de alta al paciente. Si las condiciones del paciente así lo requieren, pues vean ustedes cómo vamos a alcanzar más de 8 litros por minuto en su domicilio para poder brindar pues fracciones de oxígeno mucho mayores para poder prevenir un componente de desacondicionamiento o para poder favorecer un componente de respuesta a la mecánica pulmonar cuando implementemos algún esquema de rehabilitación. Estas son las modalidades. De este lado es un vaso Venturi o Puritan que requiere flujos muy altos para funcionar. ¿Por qué? Porque mezcla flujo de la atmósfera con oxígeno puro, pero requiere para tal condición más de 8 litros por minuto para funcionar. Similarmente, las mascarillas faciales, las mascarillas traqueales, las piezas en T, requieren gran cantidad de flujo, ¿sí? Y presión, no solamente flujo, sino presión a partir de modalidades de implementación de fracción inspirada que requiere pues ciertas condiciones que a veces en domicilio es difícil de alcanzar. Entonces, también a mí me gusta mucho utilizar la electroterapia con algunas modalidades, ¿sí? Que combinando con la terapia pasiva, el estímulo con electroterapia a los músculos, que tiene como fundamento reclutar fibras tipo 1 y fibras tipo 2 simultáneamente de manera sincrónica, lo cual va a favorecer que desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista de arquitectura molecular, pues estimulen las fibras musculares para poder reestructurarse. Ese sería el beneficio de la electroterapia. Entonces, a nosotros nos gusta combinar electroterapia en pacientes ventilados, que pues por un componente de deterioro mioneuropático no van a responder a los componentes de rehabilitación convencionales. ¿Sí? Aquí está la movilización temprana
La mayoría de los protocolos en la terapia de pacientes ventilados favorecen la movilización temprana, principalmente porque vamos a mejorar la redistribución del volumen a nivel sistémico, vamos a mejorar los compartimientos hídricos, vamos a optimizar condiciones donde el paciente va a recibir un estímulo suficientemente adecuado para que a nivel molecular las células puedan volver a retribuir desde un punto de vista bioenergético de manera equilibrada a nivel de estrés, a nivel de componente oxidativo, saliendo de estrés oxidativo si el paciente está estable desde un punto de vista respiratorio y cardiomodinámico. La movilización temprana favorece estos componentes que le van a permitir al paciente evitar secuelas a largo plazo, que van a limitar mucho su capacidad funcional. Entonces, bueno, pues aquí, como pueden ver, tenemos pues los componentes básicos para poder implementar estrategias de este tipo a nuestros pacientes. Y por supuesto, no quería dejar de comentar el entrenamiento de músculos respiratorios. La mayor parte de las veces que un paciente ventilado donde intervenimos nos dicen, ¿saben qué? Quiero que estos músculos respiratorios los quiero al 100, ¿no? Aumentenme la fuerza. Fíjense que en estos casos a los pacientes que están ventilados se considera viable acondicionarlos cuando tienen un componente ya previo a su extubación, donde la fuerza de los músculos inspiratorios puedan generar al menos una presión negativa que permita implementar la posibilidad de extubarlos, que son presiones negativas, más negativas de menos 30 centímetros de agua, que el paciente pueda desplazar flujos con el globo de la cánula endotraqueal desinflado. Cuando nosotros desinflamos el globo de la cánula endotraqueal, el paciente debe de vencer las resistencias y poder ventilar sin deteriorarse. ¿Por qué? Porque al estar sellada la vía aérea con el globo endotraqueal, pues el paciente depende de la mecánica pulmonar que le implementa o que le compensa el ventilador. Una de las estrategias para ver si el paciente lo puede extubar y puede responder a estos componentes de entrenamiento de músculos respiratorios es que tengan suficiente reserva, que generen al menos una potencia de menos 30 centímetros de agua. De lo contrario, no puedo yo implementar estrategias de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque me ha pasado que he intervenido en casos donde los han querido acondicionar con este tipo de válvulas a la traqueostomía, por ejemplo, quitándole el ventilador, que ya lo tolera, y poniendo este tipo de válvulas de presión negativa. Se puede hacer, pero se hace de una manera especial, se hace una interacción de la válvula en serie con el ventilador. Al ventilador no se le retira, pero hay sistemas de aspiración de circuito cerrado que tienen una salida que puede fungir como una salida agregada sin quitarle el ventilador, sin quitarle el beneficio de que el ventilador le brinde el soporte cuando el paciente lo necesite. Entonces, me ha tocado ver estos casos donde se les ponen este tipo de válvulas de resistencia inspiratoria y lo que hace el paciente es acumular mucho volumen abajo de la cánula, aunque desinflan el globo, pero por debajo de la cánula, como la cánula funciona como un mecanismo de aumento de resistencias, el paciente al inspirar y al tratar de vencer la resistencia de la válvula, acumula mucho volumen y ese volumen se va a reflejar en neumomediastino. Me generan a veces, no neumotórax, pero sí me ha pasado ver que el volumen de aire se fuga, digamos, desde un punto de vista por el incremento tan intenso de las presiones que generan estas válvulas, se fuga a la piel por debajo del cuello o se fuga al mediastino. Es algo peligroso en cierta forma, no deseable. Por eso la implementación de este tipo de estrategias de fortalecimiento de músculos respiratorios, que incluso la literatura describe el colocar algunas bandas flexibles en el tórax para que el paciente le cueste un poquito de trabajo expandirse, también es viable, pero bueno, hay ciertas indicaciones para tal condición, pero lo más asequible son estas válvulas. Sin embargo, requiere una evaluación médica estrecha para poder implementar. Aquí está el paciente, un paciente convencional, utilizando estas válvulas. Como pueden ver, se le coloca oxígeno en la válvula, entonces hay que tomar en cuenta también que cuando el paciente utiliza esta válvula, hay que implementar oxígeno para que la válvula se sirva como un reservorio y el paciente no entre en deterioro respiratorio. Vamos a tomar en cuenta ahora rápidamente todo lo que ya observamos, pero enfocado a pacientes neuromusculares. Ya esto ya es muy rápido, ya no me tardo. Entonces, fíjense, en los pacientes neuromusculares nosotros tenemos como principal problema
la presión pleural, ¿sí? El parénquima pulmonar en ellos es sano. Entonces, como pueden ver, la presión pleural es la responsable de mantener el intercambio de volumen entre alveolo y atmósfera. ¿Por qué razón? Porque si la presión pleural no es suficientemente negativa, es decir, no genera un vacío alrededor del alveolo, este vacío o este medio de presión negativa que se llama presión transpulmonar no se mantiene equilibrado, el alveolo va a ser incapaz de desplazar volumen. El alveolo depende de la presión pleural y la presión pleural depende de los músculos respiratorios para mantener presiones negativas durante todo el ciclo respiratorio. Al tener debilidad muscular un paciente con daño neuromuscular, lo que va a impactar es que el alveolo se exponga a un medio de presión menos negativo en el ambiente que lo rodea. Entonces el alveolo, al no tener una presión negativa estable, va a desplazar menos volumen. Al desplazar menos volumen, el alveolo puede tener la complicación de colapsarse consigo mismo. No va a ser capaz de mantener equilibradas las presiones, principalmente al exhalar, que son las que dependen propiamente de la capacidad elástica del alveolo, y las presiones dinámicas de las vías aéreas se van a mantener inestables. El paciente no va a desplazar volumen y las vías aéreas van a colapsar prematuramente. ¿Sí? Las vías aéreas dependen del alveolo para mantenerse estables en una fase expiratoria. Cuando exhalamos, el alveolo avienta una pequeña burbuja de presión que va a caer, va a ir cayendo, se va a ir disminuyendo y cae normalmente en las vías aéreas proximales, como lo refiere aquí este esquema. Pero en un paciente con debilidad, la burbuja de presión al exhalar va a caer prematuramente. Entonces, estos puntos de colapso que son normales se van a generar en zonas más cercanas al alveolo. Entonces, como podemos ver, el paciente, aquí vemos abajo, cómo un paciente está exhalando de manera forzada. Al exhalar de manera forzada no le da buena capacidad al alveolo para mantener, es decir, al generar cambios de presión tan drásticos, la presión férula que el alveolo genera al exhalar, esta pequeña presión que mantiene las vías aéreas abiertas, cae también prematuramente. ¿Por qué? Porque estamos generando cambios de presión tan drásticos que el alveolo no le da tiempo de retraerse en su totalidad. El alveolo depende de sí mismo. Se ayuda, por supuesto, de los músculos exhalatorios y los músculos intercostales, pero al final de cuentas, el alveolo depende de sí mismo para regresar a su posición de partida, generar un medio de presión más alta que la atmosférica, convertir el medio interno alveolar en un medio de alta presión para desplazar flujos hacia la atmósfera. En un paciente neuromuscular este equilibrio se pierde. El alveolo no se retrae y tampoco se expande. O sea, el alveolo no es que esté dañado, sino que los músculos respiratorios no le permiten responder, porque él depende de los músculos del diafragma y de los músculos intercostales, del diafragma para expandirse y de los músculos intercostales para interactuar con su presión pleural. Si la presión pleural, por culpa de los músculos intercostales, no se negativiza, el alveolo pierde la capacidad de regresar a su posición natural con la misma velocidad en la que lo haría, de estar estables los músculos exhalatorios, que también son los músculos intercostales. Entonces, el alveolo va a desplazar más volumen y además va a generar un componente de colapso dinámico, lo cual va a conllevar a que muchos pacientes neuromusculares en las pruebas de función pulmonar también retengan volumen, pero no nos lo explicamos porque es un pulmón que no está perdiendo elasticidad. Lo que pasa es que no hay desplazamiento de volumen porque los músculos no están ayudando. Abajo vemos cómo simplemente tosiendo o exhalando forzadamente vamos a generar un evento similar. Desplazamos menos volumen porque el alveolo interactúa menos con su presión pleural, hay colapso dinámico y el paciente exhala menos. Pero si exhalamos lentamente con los labios fruncidos, al fruncir los labios, vean cómo se ve cómo el colapso dinámico en las vías proximales se compensa. Hay una pequeña presión que mantiene abiertas estas áreas proximales, entonces el alveolo puede generar un flujo retrógrado más estable y digamos, coexiste o convive mejor con su presión pleural. Los pacientes neuromusculares, como pueden ver, tienen los músculos intercostales, son los que fallan. En ellos fallan los músculos intercostales, que son importantes para abrir las costillas al inspirar y para retraer las costillas al exhalar. Aquí vean cómo una vía aérea en fase expiratoria, incluso aquí en fase inspiratoria, perdón, aquí estamos del lado izquierdo, en el extremo izquierdo estamos inspirando. Vean cómo la atmósfera compensa muy bien las presiones de entrada a través de la vía aérea.
Las presiones transmurales se compensan por la presión atmosférica. Vean cómo hasta se dilata el bronquio. Al exhalar es lo contrario, las presiones dinámicas de la vía aérea dependen mucho del alveolo. Si el alveolo no desplaza volumen por culpa de los músculos intercostales y en última medida el diafragma, pues este componente de colapso dinámico se va a generar de manera más prematura. Y el paciente ni mete volumen ni puede exhalar. ¿Por qué? Porque no puede generar flujos retrógrados hacia la atmósfera. ¿Por qué? Porque también las presiones transmurales se ven comprometidas. Este lado es un brócoli, pero no es la vía aérea, es la vía aérea distal. Bronquiolos respiratorios, el acino alveolar. Y vean, nosotros vemos desde un punto de vista de la rehabilitación pulmonar para poder ventilar a un paciente, pues estas variables, las resistencias al flujo, así como el volumen que depende de la distensibilidad del paciente. Continuamos. Estos son los volúmenes normales. Estos son los volúmenes y capacidades normales. Aquí vean, una que es más importante es la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. El volumen de reserva expiratorio lo podemos desplazar, pero cuando el paciente tiene algún componente de deterioro neuromuscular, se va a ver comprometida la capacidad residual funcional, que en suma es la que nosotros evaluamos para determinar que este volumen es el que tenemos en gran medida como reserva para poder aumentar nuestro desplazamiento de aire cuando requerimos más oxígeno en un escenario de esfuerzo físico o de enfermedad. Entonces, la capacidad residual funcional depende de la integridad de los tejidos, tanto de la fuerza de los músculos respiratorios como de la distensibilidad y elasticidad de los tejidos pulmonares. Si el paciente neuromuscular no tiene, en realidad el pulmón está sano, no tiene problemas de elasticidad y de distensibilidad, pero los músculos respiratorios no van a permitir un desplazamiento de volumen. ¿Por qué? Porque el pulmón depende del ambiente de presión negativa a la que lo tienen inmersos los músculos respiratorios. Si los músculos respiratorios están débiles, el pulmón se ve expuesto a un medio donde la presión negativa no es suficientemente estable para que el pulmón responda, ¿sí?, con un incremento de su volumen. Para poder respirar, primero hay que negativizar la presión pleural. Una vez que se negativiza la presión pleural, pues la presión atmosférica lo detecta. ¿Por qué? Porque se abre el espacio. Primero nosotros abrimos espacio en nuestro alveolo, las moléculas de aire se distribuyen con mayor eficiencia, entonces la atmósfera lo detecta como un medio de baja presión e inmediatamente nos compensa con mayores moléculas de aire, mayor presión para compensar este medio de baja presión. Es así como respiramos. En un paciente neuromuscular, vean, estas son curvas de distensibilidad. Del lado izquierdo es el sano. Vean cómo la capacidad residual funcional, que es todo este volumen, sí, es donde están equilibrados tanto el alveolo como la atmósfera. La presión alveolar y la presión atmosférica se equilibran con más de un 40% del volumen de reserva. Pero si no hay músculos respiratorios, el alveolo no responde, no mete volumen, ni lo inspira ni lo exhala. Y vean ustedes la reserva que tiene el paciente para poder utilizarla en virtud de aumentar el gasto de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay fuerza en los músculos respiratorios. Aquí se ve del lado izquierdo como la curva del pulmón. El pulmón, pues, responde como siempre, es un tejido que no tiene problemas en un paciente neuromuscular. Pero el tórax, vean cómo el tórax tiene un componente restrictivo. Aunque el tórax, en esencia, en un paciente neuromuscular, podríamos deducir por lógica que está más flácido, más aguadito, pues, ¿por qué? Porque el tono de los músculos que lo mantienen equilibrado en un punto donde el tórax siempre trata de regresar. Si ustedes meten volumen, quítenle fuerza a sus músculos y el tórax se regresa. Si ustedes se desinflan su pulmón, quítenle fuerza y el tórax lo regresa a un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque así es el tórax gracias a la integridad de las articulaciones y al tono de los músculos respiratorios. Eso es lo que lo lleva a presentar siempre esta tendencia, como vemos del lado izquierdo. El tórax siempre trata de mantenerse en un punto de equilibrio y los músculos respiratorios son los que lo obligan a expandirse, pero si le quitan fuerza, el tórax regresa a su punto de partida. En este caso es un tórax muy flácido, muy plástico, ¿sí?, que no responde a los cambios de presión, aunque se traduce como un tórax rígido. ¿Por qué? Porque no desplaza volumen, pero en realidad es un tórax que ha perdido componentes de respuesta al desplazamiento de volumen. La vía aérea es muy paradójica. Aquí vemos un tórax aguadito, pero desde un punto de vista de fisiología pulmonar se describe como un tórax rígido.
rígido porque no mueve volumen, pero digamos desde un punto de vista de análisis lógico, pues sería un tórax muy plástico, ¿no? Porque no tiene tono, que lo mantenga en un punto de equilibrio. Pero bueno, desde el punto de vista de la fisiología pulmonar, es un tejido que no responde a los cambios de presión. ¿Por qué? Porque no hay quien lo expanda y tampoco quien le ayude a retraerse. Ese es un problema muy importante en los neuromusculares. Todo depende del tejido extrapulmonar, tórax y músculos respiratorios. Entonces, aquí está nuevamente, vean nuevamente, se traduce, son curvas de distensibilidad de un sano, curvas de distensibilidad de un paciente con deterioro respiratorio. Vean cómo la reserva cae drásticamente porque ni mete volumen ni lo exhala, porque los músculos trabajan en ambos componentes. Entonces, el paciente neuromuscular se vería como del lado restrictivo, un sano aquí arriba a la izquierda, vean cómo tiene volúmenes residuales estables. El paciente restrictivo mueve volúmenes en la misma velocidad, pero en menor cantidad, y el paciente obstructivo no mueve volumen porque lo retiene el tejido genera un componente de retención de volumen por pérdida de la elasticidad, es decir, aumento de la confianza, pero el daño es muy diferente. Aquí para tener un componente obstructivo que tiene relación con el alveolo se debe tener alteraciones en la elastancia y en la confianza del tejido pulmonar. El paciente neuromuscular no tiene problemas de elastancia o complianza, el problema es externo, son los músculos y las articulaciones. Esto conlleva a la disminución de la posibilidad de compensar pues, componentes de reserva en cuanto a superficie de intercambio. Cuando hacemos esfuerzo físico, el eritrocito, estamos en reposo, tiene mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en reposo movemos menos volumen sanguíneo en relación a lo que comparte el corazón con el pulmón. Cuando hacemos esfuerzo, compartimos más volumen sanguíneo con el pulmón, entre corazón y pulmón. Entonces las presiones hidrostáticas disminuyen el tiempo de contacto con la superficie de intercambio. Por eso los pacientes neuromusculares tienen no solamente deterioro a nivel de mecánica pulmonar, sino también ventilatorio perfusorio a largo plazo. ¿Por qué? Porque para compensar este componente que es necesario en estado de enfermedad o al aumentar un poquito el gasto de energía más allá de un umbral de reserva de gasto de energía en actividad submáxima, se requiere aumentar el volumen de desplazamiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Habitualmente reclutamos más alvéolos. ¿Pero cómo reclutamos alvéolos? Pues con la potencia de los músculos respiratorios, que nos ayuda a compensar más volumen durante un evento de enfermedad. Cuando alguien está enfermo, está respirando rápido, ¿no? O cuando hacemos ejercicio, respiramos rápido. Son respuestas que nos permiten mover más volumen, pero un paciente neuromuscular puede tener componente ventilatorio perfusorio, no nada más ventilatorio o insuficiencia respiratoria tipo 1, sino también en fases avanzadas tener también problemas en intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque no puede aumentar su reserva, simplemente no hay potencia en músculos respiratorios que optimicen aquellas zonas del tejido pulmonar que normalmente están menos ventiladas y que reclutamos en un escenario donde necesitamos gastar más energía. Entonces, en estos pacientes se hace un cortocircuito ventilatorio y en fases tardías un cortocircuito ventilatorio perfusorio, que son los pacientes neuromusculares ya en fases terminales que habitualmente fallecen por falla cardíaca. Vean del lado derecho, del lado izquierdo, vean cómo el ventrículo izquierdo trabaja con mucha presión en relación a las resistencias vasculares periféricas. El ventrículo derecho no, es más lábil. Si el paciente neuromuscular entra en un deterioro con un cortocircuito ventilatorio y empieza a impactar el componente ventilatorio perfusorio, empezamos a tener daño cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón, pues él no sabe que el problema es por debilidad de músculos respiratorios. Él piensa que aumentando su capacidad inotrópica va a favorecer pues, la redistribución de volumen a nivel pulmonar y va a vencer las resistencias que aumenta como respuesta a este componente de deterioro ventilatorio perfusorio, y lo que va a hacer el corazón es autolimitarse, porque va a requerir más oxígeno para mantener más tejido que genera el corazón al dilatarse para compensar componente inotrópico generado por el daño pulmonar. Pero y el paciente neuromuscular pues no va a tener la posibilidad de aumentar el gasto de energía, va a entrar en un círculo vicioso donde desde un punto de vista respiratorio va a empezar a tener problemas cardiovasculares. Entonces, nosotros vemos la reserva cardíaca, el gasto cardíaco, la contractilidad, la respuesta Starling hidrodinámica, la respuesta a catecolaminas, ¿sí? Desde un punto de vista adrenérgico, la complianza del corazón, la poscarga ventricular y la interdependencia ventricular en estos pacientes susceptibles, con una posibilidad de incrementarla cuando el paciente está en deterioro.
Estas son las variables respiratorias, tanto la complianza, vean ustedes, la complianza pulmonar normalmente en un paciente sano está equilibrada con la complianza torácica, gracias a los músculos respiratorios. Un paciente neuromuscular tendría una complianza torácica pues muy baja, una poca respuesta al desplazamiento de volumen. Vean cuánto volumen movemos normalmente por cada centímetro de agua que los músculos respiratorios generan en la vía aérea. Cuando respiramos, pues los músculos respiratorios aumentan la presión y vean el volumen que desplazamos, 200 mililitros por cada centímetro de agua de potencia de los músculos respiratorios, para mantener la respuesta del pulmón en relación a la respuesta de la caja torácica. Recuerden que nosotros vemos la distensibilidad y las propiedades elásticas de los tejidos del pulmón y de la caja torácica como dos entidades distintas. Y por supuesto, las resistencias al paso del aire normalmente son muy bajas, y en un paciente que tiene una reserva depletada porque ha perdido superficie de intercambio, podemos tener alteraciones en las resistencias sísticas. De ahí viene pues la capacidad pulmonar total, la capacidad vital, la capacidad residual funcional, que se calcula de esta manera, en 34 mililitros por kilo, la ventilación alveolar al final, 60 mililitros por kilo, que son resultantes de una mecánica pulmonar estable. Estos son resultantes y estos son los componentes de mecánica pulmonar. Los que vemos arriba, los primeros 5 son los componentes de mecánica pulmonar, y abajo están las resultantes que nosotros evaluamos con las pruebas de función pulmonar. Aquí están, pues, un esquema de las principales fuerzas que gobiernan, pues, la mecánica pulmonar, que son, pues, la presión pleural, la distensibilidad del tejido alveolar y la elasticidad del tejido alveolar, tanto la distensibilidad o complianza y la elasticidad del tejido alveolar, la elasticidad y distensibilidad de la pared de la caja torácica, así como su respuesta a los cambios de presión, y por supuesto el héroe de la película, que son los músculos respiratorios. Vean, conforme vamos respirando hondo, la caja torácica se impone menos, permite que se desplace o que se expanda la caja torácica, que habitualmente no le gusta que la expandan ni que la retraigan, pero aquí los músculos respiratorios van negativizando la presión pleural. Vean hasta dónde se va, -9 en el índice que aquí se refleja, con una gran potencia de músculos respiratorios, venciendo totalmente la tendencia del tórax a no dejarse expandir. Esto genera que el alveolo se convierte en un medio de baja presión, lo que permite la entrada de volumen desde la atmósfera para compensar estos medios de baja presión. Entonces, vean cómo al iniciar una exhalación lenta, ¿sí?, al quitarle fuerza, inmediatamente el tórax va a tratar de retornar a su posición de partida. ¿Sí? Lo expandimos, va a retraerse gracias a la fuerza de los músculos respiratorios. Y esto va a permitir que la presión pleural genere ciclos respiratorios estables. ¿Por qué? Porque los músculos respiratorios han permitido que la presión pleural se negativice a los puntos ideales para que el alveolo se expanda favorablemente y pueda desplazar suficiente volumen y mantenerse expandido. Si los músculos no trabajan, la presión pleural es menos negativa, más cercana a cero, y entonces el alveolo desplaza menos volumen. Aquí está el paciente ya naturalmente exhalando para poder convertir al alveolo en un medio de alta presión y generar flujos en sentido contrario, que es del alveolo hacia la vía, hacia la atmósfera. En un paciente neuromuscular, aquí vemos, como pueden ver, él tendría doble trabajo, porque los músculos respiratorios al exhalar, al no generar suficiente respuesta de la caja torácica, tendría que reclutarlos para poder compensar los ciclos respiratorios. Entonces, un paciente neuromuscular no solamente está expuesto a los componentes de deterioro por alteraciones en la complianza, en la fuerza de músculos respiratorios y en la disponibilidad de los tejidos que esto genera, sino también aumenta el gasto de energía. Se va a ver obligado a utilizar los músculos exhalatorios para poder desplazar volumen. Entonces, un neuromuscular, cuando lo vean, van a ver que en ciertas condiciones puede estar respirando rápido, porque no tiene la capacidad de aumentar el volumen de la caja torácica, sino que solamente por cierta frecuencia que le infiere o que le permite compensar con la poca fuerza que le quedan los músculos inspiratorios, él va a poder aumentar el desplazamiento de volumen corriente. En los pacientes neuromusculares con deformidad de la caja torácica, vean ustedes cómo el pulmón que está de este lado de la convexidad es el más inestable. El pulmón que está en el lado de la concavidad es el más estable, porque al menos se vacía mejor, pero el pulmón del lado de la concavidad está alterado, no desplaza volumen, tanto por las condiciones relacionadas a los músculos respiratorios, y ahora agréguenle la pérdida de la congruencia
de las inserciones de las articulaciones en la caja torácica. Una caja torácica con pérdida de la congruencia en cuanto a las inserciones de los músculos. Vean aquí los músculos cómo estarían extremadamente estirados, ¿no? Por la posición de las costillas, así como las articulaciones entre costilla y columna vertebral y entre costillas y el esternón, entre las articulaciones entre el esternón y la clavícula y el omóplato. Todas las estructuras articulares se van a modificar, lo cual va a alterar los vectores de fuerza resultante que están estables gracias a los orígenes e inserciones de los músculos intercostales, y así como la dirección del componente articular. La dirección de las articulaciones tiene mucho que ver con la mecánica pulmonar. El pulmón que está abierto aquí sería el más complicado porque no desplazaría menos volumen. Posiblemente el diafragma lo expanda, pero no le va a permitir vaciarse con la misma eficiencia que lo haría el pulmón que está apachurrado con los músculos, con los tejidos en relación a las articulaciones de las costillas están más cercanas. Este pulmón al menos se va a vaciar, pero no. Aunque va a reclutar volumen, pero puede ser que retenga ese volumen. Vean ustedes cómo la desviación en cuanto al ángulo de escoliosis altera en gran medida la respuesta de los tejidos a la presión. Arriba estaría la complianza del tejido respiratorio y por abajo la complianza de la caja torácica. Entonces son dos componentes que nosotros evaluamos. Para determinar si el paciente, si el paciente requiere ventilarse, tenemos estrategias en el consultorio, los ponemos a toser con estos implementos. Es un flujómetro. Vean cómo aquí le pusimos incluso una mascarilla de ambú, que sí está descrito en la literatura, y se mide sentado y acostado. Entonces el paciente no debe fluctuar más de 10 centímetros de agua cuando se evalúan estas modalidades de intervención. Bueno, estas modalidades de evaluación, más bien, lo que estamos evaluando aquí es la capacidad del paciente para toser dentro del sistema, en este caso, el flujómetro. Cuando el paciente puede sostener la boquilla con su boca, con los músculos le permiten sujetarla bien y sellarla bien, o de no lograrlo, les ponemos esta mascarilla. Aquí el problema es que aumentamos mucho el espacio muerto y vamos a tener, pues, cierto componente de caída en los flujos respiratorios que estamos monitoreando desde un punto de vista de velocidad en litros por minuto. Un paciente debe toser más de 300 litros por minuto con estas modalidades. Toser, no soplar. Hay que enseñarle muy bien al paciente cómo hacer la maniobra. Debe toser para que el protocolo nos pueda dar una maniobra que se pueda correlacionar con la fuerza de los músculos respiratorios. Debe toser, debe hacer esto, no esto. Debe toser. La maniobra normalmente para estos equipos es soplar, pero está diseñada para los pacientes asmáticos. Nosotros la hemos modificado para pacientes neuromusculares. Ellos tosen dentro. Aquí se está evaluando la potencia de los músculos respiratorios. Cuando se tienen algunos implementos que miden la potencia, pues se hacen, aunque ya están discontinuados estos equipos. Los forcímetros están descontinuados, pero este equipo se llama flujómetro y normalmente lo usan los asmáticos. Si el paciente puede toser adentro y generar más de 270 litros por minuto, como digamos un margen mínimo, consideramos que la reserva de los músculos respiratorios permite al paciente desplazar suficiente volumen para no tener neumonía o no intervenir desde un punto de vista ya de ventilación mecánica. Si el paciente está tan débil que no puede toser y generar flujos de más de 270 litros por minuto como parámetro mínimo de normalidad, ¿sí? Entonces, pues, lo más probable es que el paciente requiera una intervención más avanzada, echar a andar la pletismografía, espirometría, una evaluación de la saturación nocturna, una gasometría en reposo. Cuando podemos medir la fuerza directamente en los músculos respiratorios, en pacientes de más de 14 años debe ser mayor a 80 centímetros de agua. En pacientes más jóvenes, con 65 centímetros de agua consideramos normalidad. Entonces, si el paciente puede usted medir la potencia directamente con este tipo de implementos, si les genera menos del 50% de lo normal, consideramos que el paciente está depletado, tiene una reserva pulmonar por debajo del 50% del estimado
y lo que puede derivar en la necesidad de averiguar si el paciente ya está reteniendo CO2 en la noche, está desaturando en la noche, y eso son condiciones que obligan a realizar una poligrafía para determinar si el paciente no tiene ya apneas o desaturaciones de más de 10 segundos por más de 19 eventos por hora, y eso nos obliga a iniciar la ventilación no invasiva inicialmente. Entonces, un paciente que tiene menos de 270 litros por minuto por ciento en estos equipos, menos del 50% de la fuerza, cuando son niños menores de 16 años es 65, es decir, menos de 30 centímetros de agua en estos equipos, o adultos que tengan menos de 40 centímetros de agua, porque en adultos, hombres y mujeres, lo mínimo es 80 centímetros de agua de potencia de músculos inspiratorios. Aquí es flujo, es decir, velocidad. 270 litros por minuto equivale a menos del 50% de la potencia medida con estos equipos. Estos equipos ya son muy caros, cuestan $2,000. Este cuesta a lo mucho $30 y tienen una correlación directamente significativa. La fuerza, la velocidad que generamos al toser, mayor de 300 litros por minuto, se equipara a la fuerza de los músculos respiratorios por arriba del 50%, lo cual nos habla de al menos un componente de estabilidad que va a sacar al paciente de la posibilidad de deteriorarse al menos en los próximos 3 meses, 3 a 6 meses. Entonces debemos seguir evaluando con modalidades específicas al paciente en cuanto a la capacidad de desplazar volumen con espirómetros o con forcímetros o con flujómetros constantemente para poder determinar si el paciente no está cayendo. Cuando la capacidad vital, si le hacen una espirometría al paciente es menor del 50% y como mencionamos tiene menos de 30 centímetros de agua de potencia, cuando son adultos es menos 80, pero tienen menos del 50% de lo normal, así como flujo de tos pico menor de 40 a 270 litros por minuto, y exhalatoriamente también menos del 50% de lo esperado, que en este caso sería más 80, porque es exhalatorio, inspiratorio menos 80. Cuando tienen menos del 40% de estas modalidades, o de estas pruebas, lo más probable es que ya requiera ventilarse. Aquí están aquí están las valores normales, ¿no? Por edad, en algunos adultos, por edad, y en algunos niños, para que puedan ustedes comparar las diferencias abismales que existen entre edades. Por eso es importante tomar en cuenta estos componentes para poder implementar. Estos son los respirómetros. Esta es una prueba que se llama oscilometría de impulso, donde se mezcla una onda sonora y el paciente simplemente tiene que respirar. Por supuesto, no debe usar oxígeno. Tiene que respirar sin hacer ningún esfuerzo, que es lo ideal para un neuromuscular que ya ni siquiera tiene fuerza para mover un espirómetro. Y bueno, el equipo combina una onda de sonido que por resonancia a ciertos hertz, la resonancia detectada por un transductor nos permite determinar, porque ya sabemos lo normal, qué resonancia debe tener una onda de sonido combinada con la vía aérea, con el flujo generado por un paciente a través de su respiración. Ya sabemos cómo resuena una onda de sonido con ciertos hertz. Cuando esta resonancia se depleta, se cae, o se encuentran parámetros de reactancia, es decir, combinando las frecuencias de resonancia con el desplazamiento de volumen, con la cantidad de volumen estimado. Entonces se pueden estimar ciertas condiciones que sin ningún esfuerzo, porque el paciente no está soplando con esfuerzo, como es la espirometría, pero la oscilometría de impulso nos puede ayudar a determinar la presencia de patología respiratoria, sobre todo desde un punto de vista restrictivo, en un paciente neuromuscular, lo que puede justificar aún más la posibilidad de que este paciente requiera necesariamente iniciar protocolos de ventilación no invasiva. Hay programas de computadora que a través de una tomografía nos permiten evaluar el volumen, hay programas gratis en línea que nos permiten evaluar el volumen a partir de una tomografía, lo cual nos ayuda mucho para poder definir estrategias en este tipo de pacientes. Por supuesto, la mecánica de deglución es importante evaluarla con pruebas de imagen, por ejemplo, un trago de bario, y además una fibroendoscopía supraglótica para definir condiciones que pueden llevar al paciente a complicaciones respiratorias que se configuran mucho con alteraciones relacionadas a la mecánica de deglución. Estos son componentes clínicos: respiración superficial, taquicardia, taquipnea, tos débil, habla entrecortada, uso de musculatura accesoria, ortopnea, disnea de reposo y pérdida de apetito, que nos hablan de un paciente inestable desde un punto de vista sistémico.
En cuanto a pruebas funcionales, la capacidad vital forzada la capacidad vital menor a 30 mililitros por kilo, la fuerza de músculos inspiratorios menor a 30 centímetros o menos negativa de menos 30 centímetros de agua, la potencia de músculos exhalatorios menos positiva de 40 centímetros de agua, nos habla de la posibilidad de que este paciente requiera una intervención asociada a ventilación no invasiva, así como la presencia de saturación nocturna, disminución de la capacidad vital cuando se mide una espirometría en reposo, sentado y en decúbito. El paciente fluctúa más de un 10%, aquí dicen algunos autores más de un 25%, pero nosotros tomamos en cuenta un 10% de fluctuaciones en el desplazamiento de volumen, porque al acostarse en un neuromuscular, la presión abdominal empuja el diafragma hacia arriba, entonces no le permite desplazar tanto volumen. A ellos les cuesta más trabajo dormir sentados, dormir acostados los neuromusculares en fases tardías. ¿Por qué? Porque la presión intraabdominal eleva un poco el diafragma, así como una respiración paradójica, también nos habla de un deterioro en un componente. Estas son las variaciones que encontramos en la maniobra de flujo de tos pico, que nos puede llevar a la posibilidad de que el paciente se vea reflejado su protocolo de maniobras en relación a iniciar con ventilación. Vean ustedes, con menos de 230, pues ya hablamos de un componente donde la tos es totalmente subóptima y empezamos a pensar incluso en traqueostomía, que no es algo muy negativo en ciertas condiciones. Realizada en momento adecuado, la traqueostomía incluso puede ser temporal. Entonces, simplemente para recapitular, los pacientes a veces requieren traqueostomía, no estamos alejados de ella cuando así lo requiera, porque hay veces en que intubarlos pues no es viable, entonces preferimos intubarlos, pero para traqueostomizarlos de inmediato. De esa manera podemos tenerlos despiertos y con modalidades respiratorias menos intensas. Y posteriormente, una vez que se alcanza y se resuelve el componente de deterioro, se puede retirar la traqueostomía. En pacientes que debutan con problemas de deglución o que son irreversibles, la gastrostomía es una modalidad de tratamiento también viable. Las técnicas de fisioterapia pulmonar, como les explicamos, también son importantes en ellas. Enseñarle al paciente a mantener una técnica de fisioterapia pulmonar equilibrada en reposo, equilibrada en reposo con modalidades que le vamos a enseñar para que le haga la mayor cantidad de veces al día, simplemente tratando de que el paciente aprenda a reclutar volumen y aprenda a llevar a cabo algún componente de compensación, pues con estrategias que nosotros vamos a reeducar desde simplemente enseñarle alguna modalidad para poder determinar pues condiciones que le van a permitir mantenerse estable en casa con estrategias tan simples como respirar ante un espejo para poder controlar su reserva, los músculos que necesitamos que reclute, aprenda a relajar el abdomen para favorecer el descenso del diafragma. Y tampoco estamos alejados de usar implementos como los inspirómetros. Los inspirómetros, aunque hay que tener cuidado porque en los pacientes neuromusculares, como el problema es de proteínas estructurales, pues una elongación muy intensa de los músculos puede alterar pues este componente de estabilidad del citoplasma desde un punto de vista estructural, pero estrategias controladas muy simples que requieren, por ejemplo, la utilización de inspirómetros de volumen, sí les ayuda. Les ayuda porque ya están bajo tratamiento esteroideo que limita mucho el deterioro muscular a nivel sistémico, por supuesto, o estrategias de expansión pulmonar dirigidas por un terapeuta con reeducación a los padres o tutores para que le implementen este tipo de estrategias en casa. Los cambios de posición, las técnicas de drenaje postural, cuya virtud de resolver porcentajes ventilatorios precisos también son de utilidad. Cuidado nada más con tren de Lemburg, porque son componentes que pues a veces generan reflujo en algunos casos. La máquina de tos, que es un sistema que funciona como un ventilador, como lo explicamos, resuelve resistencias de las vías proximales, mejora resistencias de las vías proximales, y entonces el paciente con sus músculos respiratorios, con la fuerza restante de los músculos respiratorios, al resolver resistencias proximales, mejoramos la reserva y el gasto de energía en músculos respiratorios, permitiendo al paciente desplazar mayor volumen. La terapia con AMBU también es de alta utilidad. Aquí estamos dándole una terapia de máquina de tos a un paciente neuromuscular. Sí, y ya ven que se utilizan 3 médicos para poder ayudarle a toser, monitorear la respuesta. Y bueno, el AMBU también es de utilidad, pero se
Se brinda este tipo de estrategias en pacientes muy estables que normalmente no necesitan oxígeno o que están estables y pueden, pueden estar sin desaturar durante la maniobra, porque si el paciente desatura durante la maniobra, está atascado de secreciones, esta maniobra no ayuda, porque lo único que vamos a hacer es impactar esas secreciones y posiblemente si no estaba en deterioro respiratorio, lo vamos a generar. La máquina de tos, nuevamente en pacientes con componente neuromuscular, en este caso atrofia espinal, percutores intrapulmonares, estos equipos lo que hacen es generar un poco de presión positiva que llega a tener un impacto hasta vías más distales, permitiendo que el paciente genere flujos retrógrados, optimizando la mecánica pulmonar. Los percutores intrapulmonares también son de alta utilidad en pacientes neuromusculares porque resuelven mucho pues esta integridad que debe tener el alveolo con la presión alveolar, con la presión pleural, mejorando mucho la presión transpulmonar. Algunas estrategias mecánicas de oscilación o manuales también son de utilidad. Esta paciente tenía un componente de miopatía metabólica, pues se favoreció mucho de enseñarle a la mamá a trabajar técnicas de patrón dirigido en fase expiratoria y vibrándola desde un punto de vista manual asistido. Al final, para pues alcanzar, en mi país, en México, no alcanzamos pues estas condiciones donde el paciente puede tener cientos de miles de dólares para tener un ventilador portátil, una silla de ruedas de alta gama, un ventilador con un concentrador de oxígeno de alta presión, pues para que pueda salir al jardín. Bueno, esperemos que en un futuro podamos tener este tipo de estrategias, pero y tener niños bellos, así muy estables en casa, ¿no? Como lo tenemos en algunos otros países, donde pues tienen pues los recursos asequibles para darles el protocolo en un escenario de implementación en cuanto a lo que se requiere, ¿no? Estos nuestros pacientes, vean, aquí el papá lo trae con un ambú, con una mascarilla de ventilador no invasivo, y bueno, con el ambú le está ayudando a no caer, al menos en cuanto a reserva pulmonar. Le pusimos el bipapá, el bipap, papá. ¿Por qué? Porque papá se las ingenió para que con un ambú el paciente estuviera recibiendo un poquito de presión positiva y el paciente utiliza esta presión para sumar volumen y le ayudaba al menos a acudir a las consultas para su revisión semestral. Estos son nuestro escenario, lamentablemente. Quisiéramos tener pero bueno. Otro pequeñín con distrofia mitocondrial, beneficiándose de la técnica de, vean cómo está muy estable, aunque tiene pues, los párpados caíditos por el componente basal, un poco de debilidad muscular, pero esto nos permite algunas estrategias como el ambú, en pacientes muy estables, por supuesto, sin flemas, sin secreciones, mantener condiciones estables y darles la oportunidad. Aquí estamos decanulando una paciente que tuvo Guillain-Barré. Aquí tenemos un paciente hospitalizado con máquina de tos, con esclerosis lateral amiotrófica, Guillain-Barré ya resuelto, la estamos decanulando en el consultorio. Una paciente con atrofia de cinturas que se brinda a sí misma su terapia con ambú y la máquina de tos en una paciente con miastenia gravis, brindándole el protocolo de atención mientras está hospitalizado. ¿Cuándo se operan los pacientes? Una pregunta que siempre me hacen, más o menos entre los 9 entre los 11 y los 13 años, ¿sí? Después, más allá de los 9 años. ¿Por qué? Porque el tórax pues todavía sigue creciendo. Aquí está mi maestra, la doctora Domínguez, el doctor John Bach, el doctor Goncalves, que son, digamos, los iniciadores de la rehabilitación pulmonar en Europa y en Norteamérica, con la Escuela Canadiense, la doctora Domínguez, la que inició la rehabilitación pulmonar en mi país, en México, y su servidor, hace aproximadamente unos 11 años, está todo. Muchas gracias por su atención. Agradezco mucho su apoyo y quedo a sus órdenes. En la escuela, mi alma mater, el INER, agradezco muchísimo su atención. Espero no haberlos aburrido demasiado, porque sí me pasé un poquito de tiempo, pero espero haberles brindado una imagen, un protocolo, pues, básico que puedan ustedes implementar en sus pacientes. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, doctor Omar. Como siempre, es un placer escucharle y es muy apasionante a la vez, ¿no? Es realmente un tema bastante extenso
pero nos ha dado las perlas clínicas para nosotros poder implementar en nuestra práctica como tal. Le agradecemos habernos hablado el día de hoy sobre la ventilación y su progresión, y no solamente en enfermedades neuromusculares, sino también en otras. Estamos comprendiendo que es muy importante conocer la fisiología, ¿no?, de las diferentes condiciones para nosotros poder dar una indicación, así como también conocer las determinantes de las curvas, presión, volumen y las diferentes variables que usted nos ha mencionado, ¿no?, como desaturación, fatiga, disnea, debilidad muscular, las alteraciones de la deglución, etcétera. O sea, realmente como médicos rehabilitadores debemos ser muy exquisitos en la evaluación para nosotros poder dar una indicación. Bien, tenemos algunas preguntas en el chat del doctor Lucio, que nos pregunta cuál es su opinión en cuanto al uso de la cámara hiperbárica en las alteraciones neuromusculares, doctor. Tengo poca experiencia con cámara hiperbárica, pero aquí habitualmente la utilizamos para padecimientos, por ejemplo, en pacientes con infecciones graves, severas, y me parece que en algún paciente neuromuscular con un componente ya de deterioro avanzado importante, un paciente con Duchenne, que me parece que sí me lo sometieron a cámara hiperbárica, pero es porque él ya tenía un componente de muy terminal, lamentablemente ya falleció, pero uno de los esquemas que se le brindó como margen de maniobra para evitar su deterioro progresivo, pues fue el componente de cámara hiperbárica para favorecer pues una hiperoxigenación a nivel de tejidos periféricos. No tenemos mucha experiencia en lo particular, es poco lo que me imagino que en mi país se ha investigado en relación a este proceso. Sí he tenido algunos casos que se han sometido, pero estos pacientes están demasiado inestables, con infecciones recurrentes, ya con secuelas graves como son, escaras infectadas, ya con alteraciones ya de hipoperfusión y daño cardiohemodinámico. Entonces, uno de los factores que se le brindó a esta paciente fue el manejo de cámara hiperbárica. Lamentablemente, pues parece que no hubo gran avance con él por el grado de deterioro al implementar ese tipo de estrategias. Él siguió adelante, siguió con requerimiento de hospitalizaciones recurrentes. Lamentablemente se tuvo que intubar, ya no respondió a la progresión, aunque se intentó pasarlo a traqueostomía, pero bueno, el grado de deterioro a veces es tan intenso, tal vez en pacientes con un deterioro incipiente, donde empiezan a tener, de acuerdo a la evolución natural de estos casos, lo que hacen primero es desaturar en la noche, y eso pues no se puede ver. Lo que hacen de manera secundaria es desaturar, en segundo término desaturan y retienen CO2 en la noche. Y esto es por ya una reserva respiratoria tan inestable que no les permite compensar pues este componente mandatorio de un drive ventilatorio al dormir. Entonces, al dormir ellos aunque tienen un drive ventilatorio estable, pero el efector que son los músculos respiratorios no les permiten compensar una buena reserva al dormir. Entonces, posiblemente en estos pacientes que están en ese escenario, donde están incipientes, tal vez valdría la pena implementar este tipo de estrategias de cámara hiperbárica. En mi experiencia, que es poca, lo he visto en pacientes ya muy terminales, pero con poca respuesta. Pero si usted, doctor, nos comparte alguna experiencia o algún protocolo que se esté implementando con este tipo de tratamientos, sería bienvenido. Bien, tenemos una pregunta de la doctora Maritza, que nos dice, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a ejercicio para realizar en rehabilitación de personas con enfermedad neuromuscular que aún no tienen compromiso importante respiratorio o que están en etapa ambulatoria? Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne o AME tipo 2, 3, 4. Muchas gracias, dice. Para nosotros es importante brindarles un protocolo donde permita mantener estables las articulaciones de la caja torácica. Hablamos de la articulación acromioclavicular, acromiosternal,
las articulaciones de los paraesternales, de los músculos paraesternales, las articulaciones del costovertebrales. Es importante que estos pacientes mantengan un protocolo de activación física que involucra al menos un esquema calisténico. Normalmente no los exponemos a protocolos con cargas de trabajo o aeróbicos en algún componente de ergometría, cuando pueden mover sus extremidades superiores o inferiores, pero sí los sometemos a un componente que al menos duplica el gasto basal. Esto, desde el punto de vista de rehabilitación pulmonar, está centrado en mantener las articulaciones de la caja torácica lo más dinámico posible. Al tener las articulaciones de la caja torácica estables, fíjense que aumenta muchísimo, hasta un 30% se ha estimado la reserva pulmonar, simplemente con mantener sus articulaciones estables desde un punto de vista de mecánica pulmonar en tejidos extratorácicos, extrapulmonares y articulaciones de la cintura escapular. Es de ahí donde nosotros implementamos. En pacientes en etapas tempranas, hay artículos que describen que se pueden implementar protocolos que pueden determinarse en relación a duplicar o triplicar el gasto basal. Desde un punto de vista aeróbico sin carga, en ergómetros de torque homogéneo con cargas muy mínimas, buscando precisamente mantener las articulaciones de grandes rasgos, de rangos amplios, al menos desde un punto de vista estables, para poder favorecer que estos pacientes no tengan un deterioro funcional tan rápido, con un deterioro tan rápido. Pero bueno, están en discusión el implementar estrategias de carga de trabajo desde un punto de vista anaeróbico, de potencia muscular. ¿Por qué? Porque la mayoría dependen de un deterioro que involucra proteínas estructurales, y la literatura claramente define que un protocolo de donde se compromete la integridad estructural de la fibra muscular podría acelerar su deterioro. Claro que esto se frena mucho cuando el paciente está bajo tratamiento, por ejemplo, con esteroide sistémico. Con esteroide sistémico, este componente de deterioro del citoplasma y de proteínas estructurales a nivel de la fibra muscular, de la célula muscular, pues disminuye mucho su progresión. Entonces esto nos permite implementar estrategias de actividad física un poquito más intensas, pero habitualmente nosotros no duplicamos, duplicamos a lo mucho o triplicamos el gasto basal. Los mantenemos caminando, si el paciente conserva un componente de estabilidad dinámica durante la marcha, los mantenemos estables desde un punto de vista articular, mantenemos los músculos lo mejor posible con este tipo de gasto de energía, principalmente por esta maniobra, pero sí les dejamos un protocolo de esta naturaleza, y el fortalecimiento de músculos respiratorios es con cargas muy mínimas, pero sí se trata de desensibilizarlo a través de la utilización de algunas válvulas. Por ejemplo, mayormente usamos las válvulas de presión positiva que generan una mayor estabilización del colapso dinámico de las vías aéreas al exhalar. Esto les favorece la retracción de la caja torácica y los hace relajarse y mover más volumen. Esa sería nuestra intervención que hacemos en un protocolo integral. Bien, el doctor Iván Velasco nos pregunta ¿qué tipo de rehabilitación respiratoria se puede realizar a pacientes con ventilación controlada por varias semanas? Si el paciente ha estado varias semanas, lo más probable es que el daño a nivel respiratorio sea profundo. Muy posiblemente el tejido se ha remodelado, lamentablemente se ha remodelado. Aquí habría que determinar qué reserva mantiene el paciente, qué fracción de oxígeno requiere, cuánto volumen desplaza en relación a las presiones que están programadas en el ventilador. Tal vez esté por varias semanas y puede responder un protocolo de rehabilitación. Si está ventilado orotraqueal o con traqueostomía, que sería lo ideal, ¿sí? Debería tener un modo ventilatorio espontáneo con soportes menores a 10 centímetros de agua. Entonces, en ese escenario, podemos sentarlo, podemos pedirle actividad física contra resistencia, podemos pedirle ejercicios de potencia muscular, podemos empezar a sentarlo, a ver si mantiene equilibrio dinámico de tronco, podemos sentarlo a la orilla de la cama, incluso con esas modalidades como lo habíamos visto en las diapositivas.
Pero si tiene modalidades muy controladas, como me parece que usted está comentando aquí, habría que ver si está controlado por presión, habría que ver el soporte, si está en metas de protección alveolar. A veces con soportes muy altos, con más de 15, de 19, más de 20 centímetros de agua de soporte aunados a una presión telespiratoria de más de 6 centímetros de agua, nos habla de un paciente que está fuera de metas de protección alveolar. ¿Qué quiere decir? Que el tejido está tan dañado que no responde para nada a los cambios de presión. Entonces, este tejido se ha remodelado intensamente, lo cual conlleva una caída de la fuerza de los músculos respiratorios menor al 30%. Acuérdense que para poder extubarlos, el paciente debe tener al menos limítrofe al 50% la reserva en cuanto a fuerza de músculos respiratorios. Si el paciente no ha respondido, posiblemente ya tenga un impacto mioneuropático que involucra los músculos respiratorios. Aquí lo que hacemos mayormente son maniobras pasivas, favorecer la fase expiratoria, vibrarlos, sentarlos, retar inicialmente el sistema vasomotor, trabajar músculos periféricos, trabajar predominantemente la mecánica de la caja torácica, trabajar las articulaciones de la caja torácica. No recomendaría en este caso, por ejemplo, sujetarle el tórax con alguna banda para que le cueste trabajo inspirar, ¿no? Y se fortalezca. ¿Por qué? Porque es el mismo parámetro que buscamos con los músculos periféricos. Para fortalecer un músculo periférico, necesariamente debe vencer gravedad y completar al menos un 50% del arco de movilidad. Lo mismo se persigue en los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios, para poder fortalecerlos con alguna maniobra directa, deben de compensar al menos el 50% de su reserva, que correlacionando los parámetros clínicos con un paciente con ventilación controlada posiblemente no los alcance. Entonces las maniobras son pasivas, ayudándole a retraer, vibrándolo, movilizando articulaciones periféricas, y además si el paciente está equilibrado, si no requiere un soporte hemodinámico, la fracción inspirada pues ha ido disminuyendo, ha ido tolerando fracciones inspiradas menos intensas, la reserva ha mejorado, los índices respiratorios han mejorado. Entonces el paciente, aunque esté todavía ventilado con modalidades, modalidades en este caso controladas, se puede progresar desde un punto de vista musculoesquelético, siempre y cuando estas modalidades no confieran condiciones clínicas donde podemos suponer que el paciente no ha pasado de la etapa poscrítica, todavía requiere soporte aminérgico, FiO2 muy altas, no tenga una buena respuesta a los cambios de posición, se deteriore fácilmente. Entonces, realmente esta pregunta requiere englobar pues una gran gama de variables para poder establecer un protocolo específico para este tipo de casos. Muy bien. La doctora Cristina Sánchez pregunta, bueno, buenas noches, doctor. En un paciente con miastenia gravis en el hospital con apoyo de oxígeno de alto flujo y atelectasias, ¿qué alternativa de fisioterapia pulmonar podemos otorgar si no contamos con máquina de tos? ¿La respiración diafragmática estaría correcta? Nos pregunta la doctora. Un paciente con miastenia gravis, bueno, habría que ver si ya está compensado, si el paciente al exigirle una carga de trabajo no se depleta, si ya tiene una mejor tolerancia a la exigencia en cuanto a gasto de energía para los músculos respiratorios que se comportan de la misma manera que los periféricos. Si el paciente está estable, el tratamiento farmacológico con piridostigmina lo está manteniendo equilibrado, si está fuera de deterioro hemodinámico, ya no tiene ventilador o puede salir del ventilador y estar con una tienda traqueal o con una face tent. Si no está lleno de secreciones, pueden utilizar, en lugar de la máquina de tos, pueden utilizar una maniobra con la válvula de reanimación, siempre y cuando el paciente no esté deteriorado. Si con oxígeno a través de una tienda traqueal se mantenga estable y no tenga secreciones. La maniobra con ambú o con resucitadores sin secreciones. ¿Por qué? Porque lo que haríamos sería impactarlo y además muchas veces están tan débiles que cuando los expandimos, como les comentaba, el tórax se comporta pues como un tejido laxo, ¿no? Es laxo, está restringido pero es laxo. Si le meten presión positiva se va a quedar expandida la paciente y no va a tener la capacidad de retraer. Entonces habría que manejar presiones muy bajitas, ¿sí? Sumar 50, 100 mililitros por cada traguito de aire
y al final de la inspiración para poder favorecer con la mano una retracción de la caja torácica y entonces generar un evento de ventilación, digamos, asistida, una tos artificial, pues se puede comprimir el abdomen para elevar el diafragma o el tórax para favorecer la retracción de la caja torácica en expiración, para implementar pues una estrategia de esta naturaleza, ¿no? Un apoyo en relación a las condiciones subyacentes de la paciente, que en un componente de miastenia gravis pueden ser abismales, ¿no? Pueden ser una gran cantidad de variables que tenemos que tomar en cuenta para poder favorecer una adecuada respuesta. Entonces, si está muy débil, pero sin flemas, pueden usar el ambú, si no tienen máquina de tos, o con técnicas que normalmente están dirigidas a retraerles el tórax. Expandirlos no tanto esforzarlos a que expandan, a que hagan maniobras inspiratorias intensas, que aprendan a sumar volumen, eso sí se vale, que es un esfuerzo leve, y sobre todo a retraerles, ayudarles a retraer la caja torácica con maniobras manuales asistidas, y al mismo tiempo la vibración es útil, sobre todo la vibración manual en fase expiratoria para generar un mejor aclaramiento. Eso es lo que haríamos nosotros con un paciente con miastenia gravis. Bien, la doctora Consuelo nos pregunta, ¿cuáles criterios clínicos se deben tener en cuenta para decidir iniciar el uso de la mesa de bipedestación en pacientes con soporte ventilatorio invasivo? Muy bien. Habitualmente lo usamos si el paciente está en traqueostomía, porque es difícil, si están intubados orotraqueal y ponerlos, verticalizarlos, es extremadamente difícil porque se van a extubar y olvídense, es un problemón. Lo hacemos ya cuando están con traqueostomía o cuando están ya extubados, ¿sí? Un paciente pues con un ventilador orotraqueal es difícil implementarlo, pero ya un paciente con traqueostomía y con soporte respiratorio es más fácil manejar los circuitos para que el paciente, pues si se le zafa, pues simplemente se le coloca de nuevo. Pero habitualmente para la verticalización el paciente debe estar hemodinámicamente estable, ¿sí? Es decir, no requiera medicamentos con dosis muy altas, por ejemplo, norepinefrina o vasopresina o dopamina, ¿sí? O algún medicamento inotrópico, como el levosimendan, como la dopamina que ya mencioné, que son medicamentos que contraindicarían pues una maniobra de esta naturaleza. La vasopresina o norepinefrina también la contraindicarían, o con requerimientos de soporte respiratorio que requieran grandes fracciones de oxígeno, con FiO2 muy alto, con más del 50%, y a pesar de ello fluctúe la saturación y con índices de oxigenación por debajo de 200 en índice Kirby o con 260 en índice saturación FiO2, entonces en estos escenarios no intervenir. El paciente podemos iniciar si está en insuficiencia respiratoria moderada, es decir, índice Kirby entre 200 y 300 y con índice SAFI de 260 hacia arriba. Entonces, y además estable hemodinámicamente, y además fuera de insuficiencia cardíaca, respiratoria, hemodinámicamente estable y hematológicamente estable, hemoglobina por arriba de 8 mínimo, deseados 9 y con plaquetas por arriba de 50,000, ya que esto involucra pues que el paciente se sujete, que tenga ciertos componentes de cambios de presión. Entonces, estos parámetros son los que utilizamos mayormente para prescribir la mesa de verticalización. En los índices respiratorios predominantemente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tener que parar aquí las preguntas. Tiene muchos mensajes de felicitación, pero ya se nos va a cortar el Zoom y no quisiéramos despedirnos de esa manera. Bueno, agradecer, doctor Baños, por la predisposición para darnos tan excelente tema, resolver nuestras dudas y bueno, pues comprometerlo también para seguir apoyando la formación de todos nuestros residentes y también ir actualizándonos nosotros. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado y bueno, no sé si doctor Carlos quiere cerrar el webinar. No, ya podemos terminar. Sí. Muy bien, doctor. Bueno, entonces, buenas noches, queridos colegas. A todos un abrazo fraternal desde Bolivia y estaremos acompañándolos en siguientes exposiciones por parte del Comité de Rehabilitación Pediátrica. Buenas noches a todos y muchas gracias.
Gracias a todos, muy amables. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Baños. Muchas gracias a ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, querido doctor. Muchas felicitaciones ahí en el chat por la ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Doctora, un abrazo, gracias. Gracias. Mucho, doctor. Hasta luego.